armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Ojalá pudieras ver las hortalizas que cultivo en mi palacio con mis propias manos. Seguro que jamás me habrías hecho tal proposición. Así le contestó Diocleciano a uno de sus hombres que le pedía volver a ser emperador. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros, los apasionados de la historia militar, y por supuesto también para mí. Vamos a viajar a la antigua Roma de la mano de uno de nuestros primeros colaboradores y amigos de Bellum Artis. Pero antes de este viaje, os recuerdo que nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis, también en iVoox y en YouTube. Y os beneficiaréis de la escucha anticipada de algunos de los programas. En el caso de iVoox, de todos, y en YouTube, de los vídeos que no subo en directo. Los escucharéis antes que nadie en agradecimiento a vuestra colaboración. Podéis llenar este vasito que tengo aquí virtual de moneditas si os gusta este programa. Vamos a empezar a viajar en el tiempo con nuestro amigo Ángel Portillo. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Amigos de Bellum Artis, pues mira, he vuelto de nuevo a tu programa después de no sé cuánto tiempo. Tú no lo sabías, pero yo estaba en una campaña contra los partos y me he tenido que ausentar con mi legio, ¿no? La Legio Seconda Traiana Fortis. Ah, pues ahora lo entiendo todo ya. Claro, ya sabes esto sí. No, la verdad no respondías al correo imperial. Sí, señor. La verdad es que hemos tenido mucho trabajo. Tanto lo tuyo es una cosa escandalosa, ¿no? Pero yo tampoco paro, ¿no? Con lo cual ha sido bastante difícil encontrarnos de nuevo. Pero bueno, aquí estamos, hemos buscado el día, la hora para poder coincidir y bueno, y hablar en este caso, en mi caso que me encanta Roma y en tu caso la historia militar, pues vamos a coincidir. Sí. Vamos a coincidir hablando de algo que tenemos en común, que son las mulas de Mario en sus distintas versiones. Tú en la época de Trajano y Adriano, en esa época es tu serie de La vida de Aurelio y me falta leer el tercer libro, que tengo que leerlo, y los dos anteriores me encantaron. Tengo que sacar tiempo de los, ya sabéis que no me da la vida. Yo cada vez hago más programas porque la gente me pide participar y yo también lío a la gente y ya aplazar programas con 5 meses me parece muy, muy duro y por eso meto ya más programas de los que me da la vida y eso me impide leer libros, que es lo que me gusta, pero claro, entre hablar con Ángel, aprender con él, disfrutar con él de la historia y leer su libro, tengo una dicotomía y prefiero hablar estas 2 horinas y después leer el libro que no hablar con él. Esto, lo que tienes que hacer, Francisco, es no dormir 3 horas, dormir solo 2. Ah, bueno, sí. El problema es que yo tengo un problema que tengo que dormir. Vale, entonces... Hay el problema, no sé de los que puede sobrevivir sin dormir. Ya buscarás tiempo, ya sabes que... Sí, entiendo perfectamente tu situación porque yo también estoy en 2 o 3 o 4 proyectos a la vez, además de nuestros trabajos, ¿no? Y nuestras familias y nuestras vidas, y no es fácil encontrar tiempo. Yo ahora aprovecho en verano para leer todo lo que no me deja el invierno, ¿no? Pero sí, echo de menos muchas veces la lectura y lo que ellos nos saca de la cabeza de los problemas cotidianos, ¿no? Aparte de que aprendemos, eso también es bueno para que me entiendas. Yo que soy un poco escritor, para el alma también es bueno. Efectivamente, sin duda ninguna, para nosotros es un viaje por lo que más nos gusta, ¿no? Que es la historia y de conocer el pasado para entender el presente, ¿no? Y yo cada vez lo tengo más claro, que si no conocemos el pasado, entender el presente es muy difícil y comprender el futuro va a ser aún más. Pues vamos a hablar de algo que ya estamos tratando en 6 capítulos en formato podcast. Estamos haciendo ahora un vídeo, que también podcast. Ya saben la gente que todos los contenidos de YouTube los paso a podcast más tarde que pronto, pero van todos para el formato podcast. Y por lo tanto este programa
va a ser el 6º capítulo de la serie Los ejércitos de Roma, o el ejército de Roma, mejor dicho. Y vamos a hablar de Diocleciano. ¿Qué pasa? Que como vamos a hacer el primer programa para formato vídeo y YouTube, la idea es hacer un pequeño viaje resumido de la evolución de las legiones romanas desde la época arcaica hasta este Bajo Imperio, ¿no? Y vamos a hacerlo de una manera rápida, por lo tanto, si alguien quiere profundizar más en cada uno de los periodos, que busque el formato podcast. Voy a intentar subirlo en vídeo a YouTube, solo con sonido y unas imágenes quietas, para que la gente lo pueda también escuchar en formato YouTube. Pero no puedo garantizar ni dónde, ni cuándo, ni cómo, porque la vida no me da. Pues, Ángel, vamos a empezar con tus novelas, que se pueden hacer. Hay que hacer publicidad siempre del autor, y en este caso más, porque Ángel es de la casa, es parte de Bellum Artis desde hace tiempo, y su serie de La vida de Aurelio está disponible en Amazon. Os podéis hacer con ella en los enlaces que pongo en la descripción del programa, y así ayudáis al mantenimiento del Bellum Artis y también ayudáis a Ángel, porque Ángel es autoeditor, edita a través de Amazon. Está muy bien para los escritores. La verdad que en ese aspecto haces bien. Yo también creo en las editoriales, pero haces bien en ese elemento de la autoedición. Es interesante, y tengo que destacar que tu libro, ya te lo dije en persona varias veces, es uno de los que intenta escapar del presentismo y muestra la sociedad romana tal como era, con sus sistemas de valores, con sus sistemas de vida, sus relaciones sociales, alejándose de un presentismo absurdo, intentando mostrar cosas de nuestro siglo XXI en el siglo II o en el siglo III después de Cristo. Porque Roma era distinta a nuestra sociedad. Y, por ejemplo, se refleja en cosas que nos pueden parecer muy fuertes en tus libros. Me acuerdo perfectamente del primero, una relación ahí de un vecino con una esclava, niña, y cómo mostraba esa relación, que nos parece muy impactante, pero en Roma no era tanto, porque el ser humano no tenía la misma valor que tiene a día de hoy, ¿no? Igual que un padre podía matar a su hijo perfectamente sin problema alguno. Bueno, sí. Antes de reconocerlo. Sí, no. Tenemos, como has dicho tú, tenemos que conocer de dónde venimos para saber quiénes somos, y sabiendo quiénes somos, hacia dónde podemos ir, ¿no? La sociedad romana era muy diferente a la nuestra. Sus esperanzas, su felicidad la alcanzaban de otra forma, y lo que a nosotros nos parece una auténtica abominación, a ellos les parecía la cosa más cotidiana de la vida, ¿no? Y yo lo intento explicar así, de una manera cruda, tampoco me ensaño, pero sencillamente lo explico tal y como es. Yo intento con todas mis fuerzas huir de mí mismo, del Ángel Portillo del siglo XXI, y ponerme en cualquier ciudadano normal, en este caso de Lignum en el año 105, bueno, 100, 105, por la época de los primeros años de Trajano, pero también he escrito alguna novela, por ejemplo, del año 131 antes de Cristo. Ahí andaba mi Mario por ahí. Serie. Sí, por eso Cunina, piensa tú de las de la infancia, del año 131, las guerras con Pérgamo, para que nos entendamos, y la sociedad romana era otra también en la República, ¿no? Y bueno, ahora Juno, estoy escribiendo otro libro, y yo intento siempre ponerme en aquella época todo lo que me es posible, porque ya sabes, Francisco, que yo soy yo y mis circunstancias en todo tiempo, pero intento sacarme mi opinión y explicar las cosas crudas, la homosexualidad, la relación hombre-mujer, la relación amo-esclavo, la relación persona poderosa contra hombre, e intentar explicar que la dignidad es una cosa muy moderna, pues evidentemente es como tiene que ser, según creo yo, pero en aquella época la vida no era así, y el hombre que no era digno, pues no era digno y no era nadie. Es verdad. Pues vamos a empezar el viaje por la historia rápida y breve de las legiones romanas. Para el que quiera saber más, que vea la serie El Ejército de Roma. Vamos a empezar en el sistema tribal, ¿no? Ese sistema, antes de que apareciese la República Romana, existía una monarquía, y previamente una monarquía casi legendaria, que lo tratamos en el primer programa sobre la época, digamos, tribal de Roma. Explicar un poco cómo era el sistema de las legiones en ese periodo tribal. Sí, la motivación de estos programas, Francisco, era ver cómo evolucionaba el ejército romano dependiendo de la sociedad romana. Estos cambios del ejército corresponden al cambio de la sociedad, como en todos los ejércitos del mundo y de todas las épocas y de todas las culturas. Quiero decir, el ejército no es más que parte de una sociedad, y si esta cambia,
pues tiene que cambiarle el ejército. Ya está, o sea, esto es una evidencia, creo yo. Entonces, en el caso de la primera Roma mítica, los clásicos nos dicen esto de las 3 tribus, ¿no? De las descendientes sabinos, de los descendientes latinos y de los descendientes etruscos, un poquitín así, ¿no? Y se hacían los comicios por curias, ¿no? Que era, para que nos entendamos, estar en un ejército que dependía mucho de la gens, de las familias, y bueno, el ejército romano, en principio, cada una de estas tribus tenía que dar 1000 pedes, 1000 hombres de infantería y 100 hombres de caballería cada uno. Así que el ejército romano se componía de 3300 hombres, 3000 de ellos de infantería y 300 de caballería. Y esto era el ejército que había. ¿Cómo luchaba este ejército? Pues las fuentes no nos lo dicen. Desde mi punto de vista, había bastante batalla individual. ¿Qué pasó? Era esto duelo, ¿no? Duelo uno con el otro y escaramuza, voy, vengo y ya está. O sea, no había más tampoco, ¿no? Y eran las famosas una disposición en 3 tribus, los renes, los tites y los luceres, o lúqueres. Y esas 3 tribus son también de una tradición indoeuropea, por lo tanto, asentamos todo a un sistema que todavía tiene mucho en común, a lo mejor, con otros pueblos de Europa, porque no hay una gran diferenciación y tampoco en este periodo una gran influencia griega todavía. No. La influencia griega viene un poco después. Este ejército hecho por patrones y clientes, para que nos entendamos, muy básico, que la gente no se me confunda, ¿no? Pero un poquitín como lo que sería la época feudal. Cada pater familia, cada miembro de la gens, cada representante de una gens aportaba al ejército clientes, soldados, ¿no? Y este era su manera de hacer todas estas ejércitos, ¿no? Cuando llegamos ya la siguiente evolución que nos encontramos, que a Roma no se sabe muy bien cuál es el origen, se incorporan los plebeyos. Los plebeyos eran muchos. ¿De dónde vienen los plebeyos? Bueno, hay fuentes que dicen que son pueblos conquistados que se incorporaron a la población de Roma. Esto es una de las teorías, ¿no? La cosa es que todos esos hombres se tenían que incorporar de alguna manera al ejército y no todos eran clientes de una gens, ¿no? Por lo cual, Servio Tulio, que es un poquitín después, Roma ya, como has dicho, tiene la influencia de la Magna Grecia, que la tiene al lado, al sur. Pasado los samitas ya estaban los griegos, ¿no? Y los etruscos no dejaban también de ser un poquitín griegos. Pues Servio Tulio hizo esa reforma de que iba por clases, ¿no? La primera clase incorporaba un número de hombres, la segunda clase otro, y estas clases eran por capital, por dinero, sencillamente por renta, ¿no? Pues los que tenían unos ases pertenecían a una tribu y los otros pertenecían a una clase, a otra clase, a otra clase. Digo yo, Ángel, un poco las clases para que se más o menos con Servio Tulio. Pues vale. Vale, que los tengo aquí. La primera clase eran los que ganaban más de 100.000 ases. No ganaban, perdón, que tenían una renta de más de 100.000 ases. Y se agrupaban en 80 centurias. La segunda clase, los que tenían más de 75.000 hasta 100.000. Y se unían en 20 centurias. La tercera clase eran de 50.000 hasta 35.000 y tenían 20 centurias. La cuarta clase poseía más de 25.000 ases y eran también 20 centurias. Y la quinta clase, los que tenían más de 11.000 ases, agrupados en 30 centurias. Y además existían 18 centurias formadas por caballeros, que daban, los equites, ¿no? Que daban la caballería. Y teníamos... Sí. Lo que ibas a decir ahora, había personas que no tenían estos 11.000 ases. Eso, quedaron sin clase. La obligación, que es una subclase, ¿no? Que no tenían la obligación de servir al ejército. Se cambió el voto. Acuérdate que antes era en la monarquía era los comicios por curias, aquí era por centurias. Pero has dicho que la primera clase tenía 80 centurias. Y estos equites, que eran gente también poderosa, tenía 18. Y eran 98 centurias los poderosos. Mayoría absoluta en todas las decisiones. En todo. Y además votaban primero en las elecciones y eso implicaba que muchas veces los pobres no llegasen ni a votar. Ni a votar, muy bien. Esto eran cuando iban por centurias. Así iba el mundo, ¿no? Con lo cual, pero bueno, ya estamos viendo que Servio Tulio intentó un poquitín poner el ejército un poquitín más arreglado. Evidentemente era de la élite y siempre pensaba en la élite, ¿no? Este ejército sí que hay muchas fuentes, creo que contigo debatí, que hay incluso dudas si luchaban al estilo falangita, ¿no? O sea, como una falange estándar, ¿no? Bueno, yo creo que habría un poco de todo. Habría clases que lo podrían permitir, pero una persona que tenía 11.000 ases de renta, no se podía comprar un aspid ni un escudo de bronce y luchaba pues como un poquitín podía, porque era un honor, ya lo sabes,
a Francisco, era un honor servir a Roma, y servías a Roma con lo que podías. El que se podía pagar un escudo de bronce, pues ese estaba bien protegido, ¿no? Y el que no se lo podía pagar, que era de madera, pues estaba menos protegido. Y estos eran la mayoría, que eran los que tenían la minoría cuando decidían. Siempre ha sido así. Sí. Tampoco nos De hecho, vayamos a... el debate era también si luchaban en formación cerrada o no, y con la disparidad de escudos, a lo mejor luchaban un poco más separados de la visión que tenemos del hoplita griego. O la primera clase luchaba escudo con escudo y los de detrás no. Pero sí que es verdad que casi todos los teóricos actuales hablan de que se lucha con mayor separación que en la época, que el falangista griego, ¿no? Por tanto, no es el mismo tipo de falange griega, aunque haya autores que llaman la falange romana, ¿no? Realmente es armas griegas en el ejército romano, pero no es en sí una falange griega a la romana, ¿no? No, además, estas eran dijéramos, lo que aportaba la primera clase. Uh-huh. Las demás clases no se asomaban a ese tipo de panoplia, pero ni de lejos. Había algunas que sencillamente iban con una túnica y se defendían como podían. Estos no podían oponerse a una falange jamás. O sea, los iban a atravesar. Con lo cual, ¿cómo lucharían? Pues bueno, yo sí que creo que las primeras clases luchaban un poquitín mi opinión personal, hablo, al modo, unas cuantas, que serían las fuerzas, dijéramos, de choque para romper, y las demás apoyarían como pudieran, ¿no? Pero bueno, a saber, tampoco estamos allí, ¿no? Pero esto es una evolución por la incorporación de los plebeyos, ¿no? Luego tenemos otra evolución que ya no es tanto por la incorporación de los plebeyos, creo yo, Francisco, y es más por el enemigo que nos encontramos. Estamos hablando de Camilo, estamos ya hablando de la República Profunda, ¿no? Aquí vamos a la Legión Manipular. Sí. Entre Camilo y las guerras samnitas, hay autores que se lo atribuyen a cualquier sitio, a cualquier de ellos, pero son las legiones de Polibio que conocemos toda la vida, ¿no? Las de las guerras púnicas. Estas que ya dividimos el ejército más que por dinero, que los de dinero siempre van a ir a mandar y estas cosas, ¿no? Pero ya tenemos a la parte del ejército, pues tenemos a los más pobres, son los huélites, que estos son infantería muy ligera, para que nos entendamos, que tira jabalinas y tal. Tenemos detrás una línea ya que son los astati, que estos ya son infantería bastante ligera también, pero ya tienen unos buenos escudos. Detrás tenemos los princeps, que estos ya son bastante acorazados, y en la última fila los triaris, ya sabes que si en la batalla llegaban los triaris malos, estos eran estos sí que luchaban, parece ser, al estilo hoplita, así que eran unos hombres bastante preparados para esto, ¿no? Y digamos, tenían una lanza larga. Sí. Y bueno, aquí ya podríamos decir legión. Esto ya podríamos decir que esta es la legión manipular, que el manípulo eran 120 hombres, y bueno, es muy conocida, las guerras púnicas están muy, muy, muy explicadas, y bueno, todo el mundo más o menos sabe cómo luchaban, aunque es cierto también, Francisco, acuérdate que en el programa tuvimos un gran debate de cómo se hacían los relevos en primera línea, ¿no? Como estos 120 hombres o estos 60, cuando era la centuria, cómo lo hacían de 60 en 60, de manípulo en manípulo. Esto las fuentes no nos lo dicen, pero sí que parece ser que había algún tipo de cambio de los hombres que habían en primera línea y los de segunda línea pasaban atrás. ¿Cómo lo hacían? Pues bueno, desde la recreación, yo que pertenezco también a un grupo de recreación, Parquino Orient, de la Lectio Seconda Traiana Fortis, lo intentamos ver, y hay diversas formas de hacerlo. Bueno, en realidad ninguno sabe cómo se hacía. Hemos averiguado cómo no se hacía, porque si te echas con el de al lado, no. Por lo cual estamos aquí, ¿no? Esta evolución nos fue relativamente bien hasta, volvemos otra vez a la sociedad romana, hasta que llegan las guerras púnicas, empieza Roma a extenderse por todo el Mediterráneo, prácticamente todo el Mediterráneo occidental era suyo. Los campesinos que tenían que tener tierra ya no tienen tierra, ya no se pueden pagar las panoplias, y nos encontramos entre los gracos y tu amigo, siempre digo lo mismo, tu amigo Mario. Me suena ese personaje. Este personaje tiene que hacer unas reformas porque Roma ya no es capaz, o sea, el ciudadano romano normal, pobre, para que nos entendamos, no había clase media, o sea, los pobres ya no se podían pagar ni la panoplia, ya hacía tiempo que Roma pagaba panoplias, porque si no, no tendría soldados, ¿no? Y nos encontramos en que Mario se encuentra con unas invasiones enormes de los pueblos, estos bárbaros teutones y cimbrios, malos, malísimos. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor, sí. Nos encontramos con que Mario no solamente no tiene hombres disponibles para eso, porque no se pueden pagar la panoplia, sino que como no se tenían que pagar la panoplia, no se preparaban para la guerra, o sea que tampoco estaban preparados para la guerra.
Con lo cual nos encontramos con estas dos cosas y además otra cosa muy importante que creo que lo vamos era el miedo. Estaban, vamos a decirlo fino, esto no lo escuchan los niños acojonados porque iban a morir. Y Mario se encontró con todo esto, ¿no? Y nos encontramos con estas reformas de Mario que dependen también, como hemos visto, de la sociedad. ¿Y qué hace Mario? Mario lo que hace es hacer profesional al soldado. Directamente, ¿no? Ahí invito, Ángel, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, que yo tengo un libro, yo creo que es el único que existe sobre Cayo Mario como ensayo divulgativo, que se llama Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. El que quiera conocer, digamos, esto que estás explicando del fin de la clase media trabajadora, propietaria, que formaba el grueso del ejército, cómo al final hay que ir al proletario que no dispone de renta y en teoría no puede participar en el ejército. Todo eso lo explico en el libro y también en el programa que hicimos anterior. O sea, el número 2 y parte en el 3 también tratamos el tema este. Pero explicamos un poco así, a grosso modo, lo que estás comentando, que al final los ejércitos romanos no pueden reclutar todo lo que quieren porque ya no hay soldados, porque gran parte están cansados de la guerra, incluso algunos se arruinan al propósito para no ir a la guerra, otros incluso hay relatos de amputaciones de dedos y tal para no ir a la guerra. Y sobre todo hay dos guerras a la vez, la guerra de Yugurta y la amenaza de los cimbrios y los teutones en el norte, que hacen que Roma necesite más ejército, y es cuando Cayo Mario hace su recluta de los proletarios y les da un sueldo y los arma, y eso es el cambio poco a poco, y no es un cambio radical, es un cambio poco a poco a un ejército profesional que se hacía cada año, y después con Augusto ya va a los 20 o 25 años de contrato. Es interesante que esa profesionalización la comienza el protagonista de mi libro, Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. El segundo, por cierto, es Camilo, del que ya hablamos. Sí, esto parece un poquitín para que los oyentes entiendan un poquitín. En la guerra de Pirro, estamos hablando del siglo III a.C., anteriormente a las guerras con Cartago, ¿no? Pirro llegó a Italia y envió a un emisario a Roma para un poquitín pues tratar de hacer la paz, porque bueno, Pirro era macedónico y era un hombre civilizado, y entonces iba a hablar con estos bárbaros, que éramos nosotros los romanos, para hablar así. Y Pirro luchaba contra los romanos, le plantearon una batalla con 30.000 romanos y los romanos perdieron. Le planteó otra batalla con 30.000 romanos y los romanos perdieron. Y este emisario, cuando volvió a hablar con Pirro, le dijo: no luches contra los romanos, porque los romanos son como la hidra de Lerna. Matas a un romano y sale otro. Matas a un romano y sale otro. Esto pasó en las guerras púnicas, pero no pasó con Mario. Con Mario ya no salía otro romano. Tenemos que ver esto. Esto es muy importante entender. La característica de la República Romana es que Roma siempre tuvo soldados para las levas. Muchísimo más que cualquier otro enemigo que se enfrentaba a él. Su capacidad de generar descendencia en soldados los demás pueblos ni lo entenderían. ¿Cómo pueden sacar tantos soldados? Es imposible sacar tantos, pues lo sacaba. Ahí ya no tenía soldados. Ajá. Y me imagino cuando enviabas un embajador de otro país, ¿no? De otra tribu, ¿no? Imagínate a alguien de las Galias o de Hispania que fuese a ver Roma, diría: cuidadín, no luchemos más, que ahí vive mucha gente. Hay tanta gente ahí como en todas las tierras de las Galias o toda Hispania, ¿no? Pues Mario profesionalizó el ejército, les puso más o menos una panoplia muy similar a todos, y podríamos decir que a partir de aquí sí que ya tenemos las legiones triunfadoras durante prácticamente 300 años, que nadie les puso a hacer sombra. Empezó, como dices tú, Mario, las reformas en Roma, igual que hemos dicho antes, de Camilo y los samnitas. Entre Camilo y los samnitas hay 30, 40 años, la primera samnita, ¿no? Pues aquí nos pasa igual. Entre Mario y Augusto, que fue el que acabó de afinar las reformas de Mario, pues pasa prácticamente un siglo. Entendemos, ¿no? Pues todo el ejército profesional que nosotros conocemos lo acaba de afinar, dijéramos, Augusto. Mario es su diseñador, pero Mario también aprovecha cosas anteriores, con lo cual todo está en movimiento, y hay personas como Mario y como Augusto que son capaces de decir: esto hay que ponerlo fijo porque esto es bueno para Roma, y a partir de ahí tiraremos adelante, ¿no? Estas legiones cambiaron la panoplia, todos los soldados eran soldados pesados, y aquí tenemos pues la lórica esta, la cota de malla, ¿no? La lórica mata, y cuando ya acabamos con Augusto,
casi todas las legiones, a finales de agosto ya estamos hablando, a principios de Tiberio, prácticamente todas las legiones ya tenían la cota, la loica inventata, esta de segmentos, ¿no? Esto yo creo que es la época en la cual, bueno, luego los Flavios y los antoninos, ¿no? Es cuando las legiones tienen más poder, ¿no? Pues bueno, nos encontramos con estas reformas y ahora nos vamos al Principado. Lo que has dicho tú de Mario. Mario, los ejércitos los hacía, el concepto de ejército de Roma con Mario, bueno, y con toda la República era los limes, o sea, el límite del imperio estaba establecido. Pero allí no había un ejército allí puesto. Sencillamente, cuando había algún conflicto, se montaban las legiones, se iba allí, se les pegaba caña, hay que decir las cosas como son, íbamos allí, le pegábamos caña al enemigo y las legiones volvían, se deshacían y hasta la siguiente campaña. Esto era con Mario hasta que llegó Augusto. Es verdad que con César no se hicieron las legiones, pero es que estuvo siempre en guerra, con lo cual... Sí, se hicieron, de hecho, fieles a César, porque estuvieron tanto tiempo con él que al final ya su economía y el futuro de sus vidas dependía de su general y no en sí de la República. Y ahí fue el fin, en parte, que lo hablamos en el programa del fin de la República, que es el 2. Y en el 3 es el que comenzamos con Augusto, ¿no? Y ahí vimos un poco cómo se convierte en estándar lo que había sido, bueno, algo habitual en la época del fin de la República. Él lo estandariza. Sí, lo estandariza y además hay una política, un cambio de política de Roma que es al tener los ejércitos permanentes, que esto es Augusto, anteriormente eso no existía. Sí que había a veces ejércitos destacados en algunos sitios, pero no un ejército capaz de generar una campaña, que el ejército estaba un poquitín para vigilar, para que nos entendamos, ¿no? Más de policía que no de defensa, ¿no? Con lo cual, el Augusto hizo esta reforma y mandó a las legiones, para que nos entendamos, al limes. Las estableció allí en el limes. Estableció toda una serie empezó con Augusto y acabaría, vuelvo a repetir lo mismo, diremos una persona, pero todo esto va evolucionando. Todos los Julios, para que nos entendamos, poquito a poquito fueron estableciendo estas legiones en el limes. En Germania, Claudio llegó hasta Britania, que dice que la conquistó, ya sabes que hizo hasta el triunfo y todo, y todavía estaba Agrícola unos años después pegando caña, pero bueno, él dice que la conquistó. Teóricamente, todo el limes del Rin, todo el limes del Danubio, Retia y Nórico, que también puso allí unas cuantas legiones, el frente parto en aquella época, duro también el frente parto, y la parte africana que fue relativamente más tranquila, pues allí fueron colocando todas las legiones, excepto dos o tres, una creo que era, bueno, la séptima Gémina, que estaba aquí en Hispania, en la Castra Legio, en León, y la otra creo que era la Pratensis, que estaba en Judea, que los judíos daban muchos problemas. Todos los demás legiones, creo, igual no se me olvida la Augusta, pero es igual, casi todas las legiones estaban en el limes. Esto es una política de Roma, y teníamos ejércitos permanentes con legiones, y luego además otra cosa que hace también Augusto es que, acuérdate también, Francisco, que hablamos de los soquis, de los federados de Roma, ¿no? Llegó un momento que estos federados de Roma también se hicieron ciudadanos romanos y Roma se quedó de golpe sin aliados a las alas, para que me entiendan, ¿no? Entonces se crearon de una manera regulada los auxiliares. Por entonces, lo que hacía Roma tenía los soquis, tenía los socios mismos italianos o de otras partes del protoimperio, porque todavía no podíamos llamar imperio, pero bueno, eran tierras conquistadas por Roma, o contrataba sencillamente mercenarios o pueblos aliados. Todos estos iban a luchar con las legiones. César y Augusto empezaron ya a regular bastante bien lo de los auxiliares, y los auxiliares estaban igual que regulados que las legiones. Así que las legiones del Alto Imperio, más o menos, podríamos alargarlo prácticamente hasta Septimio Severo, esta época. Tenemos a unas legiones muy fuertes en el limes, que son capaces de controlar bien el limes, o sea, los pueblos que había fuera del limes entendían que traspasar esa línea era prácticamente imposible. Y pueblos que atravesaran el limes y se introdujeran mucho en Roma, prácticamente no hubo, porque las legiones eran tan potentes que eran capaces incluso de romper, de dar miedo a estas legiones, ¿no? Al revés, los casus belli eran al revés. Los pueblos romanos, los ejércitos romanos atacaban a los pueblos enemigos cuando los veían fuertes, directamente. O sea que las legiones en esta época, en el Alto Imperio, eran bastante potentes. Y ahora nos vemos que todo el ejército romano lo tenemos en el limes. ¿Y qué pasa con los itálicos, Francisco? Que ya pasa esto de este Mario. Ya estamos casi que son todos ya romanos.
Sí, en itálico son todos romanos y dicen al ejército que vaya los del Otros. Limes. Aquí se vive muy bien. Que yo ya fue mi tatarabuelo como auxiliar y yo ya soy romano. A mí que vengan otros ahora. Con esta situación se encuentran ya prácticamente Marco Aurelio. Estamos hablando de los Upio Auleos, ¿no? Quiero decir que, o Antoninos, que le llama la gente, ¿no? Nos encontramos que esta centralidad de Roma, que Roma ejercía el poder y el ejército era de Roma y servía a la República, luego servía a Roma, ahora ya nos encontramos un ejército que está en el Limes y vivía, no solamente que está en el Limes, sino que vivía del Limes. Los únicos que no eran del Limes eran los mandos, pero los soldados eran todos del Limes. Eso parece una tontería, pero es muy importante para lo que pasa después de Septimio Severo o durante Septimio Severo. Podríamos decir que entre Septimio Severo, los Septimios, hasta, bueno, todo lo que le podemos llamar la anarquía militar, que podríamos dividirla en dos, la anarquía militar también, ¿no? Lo que es el desastre puro y absoluto, y los ilirios, que lo he intentado un poquitín arreglar, porque vaya desastre lo de la anarquía militar, ¿no? Aquí nos encontramos con que viene una crisis muy importante en Roma, podríamos decir la que viene prácticamente desde final de Marco Aurelio, con la peste antonina, y Roma cae en una crisis enorme. ¿Y qué es lo que pasa? Los pueblos de fuera se hacen más poderosos, se hacen más fuertes, impresionan más a la frontera. Y se produce la desafección de las fronteras del Limes con la metrópoli. Yo me imagino, voy a hacer una imagen, que estamos a los pueblos de la Galia esperando con miedo que les va a venir un ataque, por ejemplo, de los francos, de una tribu germánica, que se llamaban los francos, y en Roma estaban haciendo los ludus, 10 días de celebración en el circo. Y esto, claro, la desafección es enorme. Dice, el emperador lo tenemos allí jugando, ¿no? Y a nosotros nos atacan los galos. ¿Qué pasó? Pues que todos, en casi todas las fronteras, que esto es la anarquía militar, no es más que esto, ¿no? Es que desde las fronteras veían que Roma no les hacía caso y empezaron todo este tipo de usurpadores. Las legiones de muchos sitios, de Germania, de Panonia, de la Partia, empezaron a poner su general. Y esto volvió otra vez a romper este tipo de ejército. Esto es la energía. Solo le faltó a Roma que acabaron con el pueblo parto y aparecieron los sasánidas. Esto ya es un enemigo. Los sasánidas no son los partos, Francisco, ya te lo digo yo. No. Pero es que además desaparecieron los pueblos más conocidos, por ejemplo, en el Danubio, como eran, bueno, no desaparecieron, sino que junto con los sármatas del Danubio, que eran poderosos, y junto, por ejemplo, con los marcomanos del Danubio, aparecieron los godos. Esto ya no suenan, ¿eh? A mí ya me empieza a sonar todo a lo peor de Roma, al final. A lo peor de Roma. Y además nos encontramos también en la parte, por ejemplo, de Germania, que desaparecen los pueblos, por ejemplo, de Arminio, ¿no? Los jeruscos, y nos empiezan a aparecer ya francos, y nos aparecen a aparecer anglos, y aparecen vándalos, y aparecen ya estos pueblos un poquitín ya de este siglo, ¿no? Y apresionaban mucho las fronteras. Y todos estos pueblos que había en las fronteras se sentían totalmente abandonados por Roma. Y al final, ¿qué pasó? La desafección. Este siglo fue un desastre. Decir, por ejemplo, que a mitad de este siglo Roma se dividió, no sé si las personas lo saben, ya lo hablamos también, se dividió en tres imperios, el imperio gálico y el imperio de Palmira. En el gálico estuvo Póstumo y el último era Tétrico, vaya nombres también para este hombre. A lo mejor ahí viene tétrico todo. Sí. Y en el imperio del otro lado estaba Odenato de Palmira y su mujer Zenobia, que fue la última de este reino. ¿No? Bueno, esta división, para que entendamos un poquitín, esta división demostró a Roma una cosa que creo que es importante para lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Que es que Roma no podía estar mandada desde Roma. ¿Entendemos? Roma estaba demasiado lejos, del Limes. Y todo el peso político de Roma ya estaba en el Limes. Sí, el poder militar estaba en el Limes. Estaba en el Limes, sí. Y hubo algunas reformas de algunas personas, por ejemplo, Decio, que es ya hizo unas pequeñas reformas. Yo voy a decir dos, por ejemplo, hizo más, ¿no? Bueno, reformas se hicieron todos para intentar solucionar el problema, pero Decio, yo creo que la más importante que hizo fue, primero, intentar ya separar el poder civil del militar, que esto a nosotros nos parece una cosa muy normal, pero en Roma no era así. Él empezó ya a separarlo y hizo otra cosa también muy importante, que es incorporar tropas móviles, las primeras tropas móviles en el interior del imperio. Los bárbaros ya eran suficientemente potentes como para hacer incursiones muy al interior del imperio y volver. Y las legiones que estaban en el Limes ya no las podían parar. ¿Entendemos? Esto antes no pasaba en el Alto Imperio. Las legiones que había en el Limes
reunían tropas, iban a por los que intentaban de entrar y se los cargaban. Vamos, aquí ya no pasaba esto. Con lo cual se tuvo que empezar a desplegar todo esto. Esto fue Decio, luego nos pasamos, Galieno también hizo unas cuantas reformas, que de un poquitín de después. Decio murió, creo que es el primer emperador, lo digo de memoria, pero creo que es el primer emperador romano que muere en batalla, lo mataron los godos. Un poquitín después tenemos a otros emperadores que los cogen hasta prisioneros. Sapor lo cogió como prisionero y dicen que lo utilizaba para subir al caballo. Sí, eso dicen, sí. A Valeriano creo que era, ¿no? Sí, a y a su hijo también acabó muerto en circunstancias. Bueno, la cosa es que fue un imperio, fue una época bastante compulsa. Estas reformas que hizo Decio dio origen a todos estos emperadores que son los emperadores ilirios, ¿no? Para mí el más potente anteriormente a Diocleciano es Aureliano. Uh-huh. Aureliano yo creo que es un emperador que está muy infravalorado. Ese Restituto Orbis fue el que unió otra vez Roma en un solo imperio, esta división que hemos dicho la unión. Pero es una cosa que ya es un síntoma muy importante de lo que hacemos. Se dice que las primeras, no se sabe si es cierto, pero se dice que las primeras murallas de Roma son de Servio Tulio. Estamos hablando de prácticamente el siglo VI a.C. Aureliano hizo murallas. Sí, pero mucho más grandes y más altas. Mucho más grandes y más altas. Pero porque había mayor amenaza, claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. O sea, los ejércitos bárbaros, para los romanos, yo voy a decir bárbaros, tal como lo hacían los romanos, los ejércitos bárbaros tenían la capacidad de entrar prácticamente hasta los Alpes. Uh-huh. Y a veces más. Y hasta Atenas. Atenas la saquearon. Estamos hablando de Atenas. ¿Tú sabes lo que está Atenas? O sea, sí. En Hispania hubo incursiones que llegaron prácticamente hasta Toledo. O sea, es algo... Pero estoy hablando de gente que subió del norte, que entraba por Germania y bajaba hasta abajo. Esto, evidentemente, tuvo que cambiar la táctica. Y aquí es donde nos encontramos, una vez que los ilirios, que eran militares de profesión, buenos gestores, los ilirios era una zona que sería ahora parte de la actual Serbia, ¿no? Ahí salieron todos estos emperadores. Bueno, Serbia, antigua Yugoslavia, uh-huh. Serbia, Montenegro, Croacia, esta zona. Ahí es donde estaba nuestro protagonista Domiciano, posteriormente, unos años que viene, plantando sus hortalizas ahí. Sí. Pues entonces, ¿qué se encuentra este hombre? ¿Qué se encuentra el señor de Diocleciano? Pues se encuentra, pues eso es lo que hemos dicho, un imperio totalmente inestable, un imperio totalmente... pensamos, por ejemplo, que en la zona de la Galia, que había tenido autonomía, y esta autonomía de la zona de la Galia y de parte de Hispania y de Britania, les había hecho ver una cosa a los galos, y es que ese pequeño territorio se gestionaba mejor y se defendía mejor de las incursiones bárbaras. Cuando esto volvió otra vez a Aureliano, volvió a pasar otra vez lo mismo. Otra vez hubo presión. En Palmira, estamos hablando del gran Sapor. Sapor era el enemigo más importante que tenía Roma. Pues Odenato de Palmira le dio caña a Sapor. Roma no fue capaz. Sí. Y Odenato sí. Y esa zona se estabilizó más con el gobierno de Odenato de Palmira. Zenobia es otra cosa, que atacó territorio romano y tal, pero en la administración y en la defensa era muchísimo más importante. Y nos encontramos que llega aquí Diocleciano, después ya sabemos cómo llegó Diocleciano, ¿no? Era parte de la anarquía militar, pues llegó matando. Ahí podemos hablar un poco de Diocleciano, ¿no? Es decir, su origen como militar ilirio, ¿no? Y cómo hace una carrera en la lucha contra las baugadas, las luchas contra los rebeldes, ¿no? Sí. Las baugadas eran... zonas, territorios dentro del Imperio Romano que no estaban realmente sobre el poder de Roma. Estaban bajo, ¿cómo podríamos decir? Señores de la guerra, directamente. Sí. O incluso, bueno, digamos, también a lo mejor campesinos independizados porque no sabía que nadie les protegía, entonces se protegían a sí mismos, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista de Roma eran rebeldes. También había usurpadores. Uh-huh. Tenemos ahí también un montón de usurpadores. Creo recordar que en Britania hubo un usurpador que se llama Caraisio o algo así, que otro usurpador lo mató. Uh-huh. ¿Entendemos? Uno sobre el otro. Y luego ya llegó Maximiliano, Maximiliano, ¿cómo se llama? El de Maximiano. Y se cargó a ese. Maximiano, es que Maximianos hay muchos. De hecho, mira, hay una frase que tiene que ver con las baugadas, más que con estas rebeliones de nobles. Y
intentan ser ellos los dueños del territorio. Mira esto que dice Salviano de Marsella, sobre las baugadas, ¿no? Prefirieron vivir libremente con el nombre de esclavos, que ser esclavos manteniendo solo el nombre de libres. Es decir, Claro. se fueron al monte a vivir Sí, mal, es pero que libres. quizás, si quieren, nos adelantamos un poquitín, pero una de las cosas que hizo Diocleciano, estamos hablando del campo, es decir, vosotros sois ciudadanos libres, estáis en el campo, pero no podéis abandonar vuestras tierras. Eso es el A colonato, ver, ¿no? ¿eh? ¿El colonato? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Pero se fue llama colonato eso. colonato. Sí, muy bien. El campesino quedaba atado a la tierra de su latifundista, que antes no tenía ese problema. El hombre, el esclavo no podía hacerlo, pero el hombre libre podía decir, no me interesan estas condiciones de trabajo, voy a la ciudad. Ya está, ¿no? Ese O voy a colonato otro es el sitio. origen de la Edad Media y la servidumbre de la Edad Media. Muy bien. Entonces, claro, había alguno, lo que dices tú, lo acabas de leer. Hombre, ¿cómo voy a ser libre? Si soy más, siendo libre, soy más esclavo que siendo esclavo de. Es que es muy importante todas las reformas que tuvo que hacer. Ahora, buscaba solucionar el fenómeno este de las vaguadas, no se solucionó. Siguió. Sí. ¿Me entiendes? Hay vaguadas que duraron muchísimo tiempo, con un cierto autocontrol. Creo que aquí en España hubo unas cuantas también. O sea que. Sí, en el norte, la zona de los Pirineos, por ahí hubo mucho. Incluso en los dos lados de los Pirineos. Sí. Pues cuando llegó Diocleciano, que bueno, Caro, Carino, ya podemos hablar, ¿no? Y Numeriano, sus hijos. Bueno, al final él se impuso. Me gusta mucho cómo se impuso en la última batalla contra Carino, que se fueron a enfrentar y fue traicionado por sus propios hombres. O sea que Diocleciano era una bestia política comparable prácticamente a Augusto. Y lo digo así de bestia porque es que es así, ¿no? Uh-huh. Él llega a Roma y se encuentra que tiene presión de los bárbaros por todas partes. Una situación económica desastrosa. Y él, es un hombre inteligente, dice, esto tengo que arreglarlo. Hizo reformas civiles, todas las que quiera. Dividió, por ejemplo, una cosa muy, muy buena, creo yo, digo primero las reformas un poquitín para que después veamos cómo va el ejército, ¿no? Hispania siempre había tenido, con Augusto ya la dividió en 3 provincias, ¿no? La Lusitania, la Bética y la Tarraconensis, ¿no? Pues él la dividió en 5. Uh-huh. ¿Qué objetivo buscaba? Buscaba el objetivo de que el gobernador provincial tuviera que dividir el poder entre otros 5 gobernadores, con lo cual sería muchísimo más difícil ponerse de acuerdo 15 personas que no 2. Sí, que es evidente. No, También es verdad que para defenderse a lo mejor mutuamente también es más difícil porque no se apoyarían entre ellos tan fácilmente. Pero el ejército no iba por esa manera. El ejército iba por otro lado. Por eso separó vale, perfecto. poder. Entonces, sí. Claro, separó el poder civil del poder militar. Esto es una cosa que, bueno, es importante. A nosotros en España, lo digo un poco de memoria, pero las provincias no coinciden con las regiones militares. Sí, en español. Uh-huh. Ni con las regiones marítimas. Va por otro lado. El poder civil y el poder militar no coinciden. En España, en aquella época, tampoco coincidían. En aquella época, anteriormente sí, el gobernador de Germania era el responsable de todas las legiones de Germania. Uh-huh. En la época esta ya no. Lo dividió. O sea, que dividió, creo recordar, lo digo de memoria, en 117 provincias. Y a su vez, estas provincias son los conventos. Muy bien. ¿Ves? Todo esto, esta división buscaba esta separación del poder civil. Ya desde Decio y Galieno, ya empezaron a decir los senadores, los que antes eran de la clase senatorial, los apartó del ejército. Esto no fue realmente bueno para Roma porque estas personas lo que hicieron fueron unas villas, unas enormes villas, unas enormes extensiones de territorio totalmente autárticas, o sea, que vivían en ellas mismas y se regulaban en ellas mismas y no dependían de Roma. Roma le daba los impuestos y ya está. Y con su propio ejército, los frumentari. Y con su propio ejército. Sí. Y los brucelari, sobre todo, los brucelari. Sí, no, pero que quiero decir que estamos viendo que ya no tenemos esta Roma tan potente, ¿no? Y Diocleciano intenta un poquitín ponerla. Hemos dicho que tenían enemigos alemanes, sajones, francos. Los francos y los godos, aunque nos parezca que no, los francos atacaban el estrecho de Gibraltar. Los francos tenían suficiente tecnología para atacar el estrecho de Gibraltar. Y los godos atacaban las islas griegas a través del Mar Negro. O sea, cuidado que nos atacan por el mar, por tierra y aire porque no había. Si no, también nos hubieran atacado. Esto se encuentra Diocleciano, ¿no? Y bueno, todas estas reformas civiles intentan dividir casi, a ver si estás de acuerdo conmigo, casi podríamos decir que a partir de este hombre
el Imperio Romano realmente es un Estado. Hasta entonces esto no existía. Este hace una burocracia que podríamos compararla muy bien a la actual, ¿no? O sea, él hace lo que es un Estado romano. Anteriormente no existía esto. Claro, en la época de Augusto, por ejemplo, el tesoro era el tesoro del propio emperador. Era todo, pertenecía a él, no pertenecía al Estado. Y sí me suena que hay un momento en el que se crea la diferencia entre la hacienda y el tesoro. Uno es la pertenencia del emperador y otro es lo de, digamos, los bienes del tesoro público, ¿no? No me acuerdo en qué momento fue, ¿eh? A lo mejor fue aquí, pero sí, pudo ser en esta época, siglo III, sí, puede ser, sí. Sí, se hizo una, no sé si es exactamente lo que tú estás hablando, pero sí que se hizo un sistema de gestión del ejército que iba aparte de la gestión del resto de las atribuciones que tenía el imperio, ¿no? Y sí, la de hecho, se creó un impuesto específico para pagar al ejército, ¿no? Que era para la comida del ejército, me suena. Fue en esta época, no sé si Diocleciano, ¿eh? La verdad que ahora mismo me pilla No, este hizo una reforma muy importante. Lo que hemos dicho de estos latifundios, cuando las legiones se establecían, ya estaban establecidas en esa zona, le decía a los nobles, a los latifundistas de aquella época, le decía, mira, tienes que darle al ejército tanto cada año y te voy a decir lo que le tienes que dar durante los próximos 5 años. Y con eso se aseguraba que el ejército recibía a su parte de alimento. La inflación era muy importante, con lo cual lo que él hacía es decir, no lo quiero en dinero, lo quiero en especies. Se lo vas a dar en trigo. Aparte de que al ejército también le dieron sus prados y el ejército, los limitanei, por ejemplo, eran soldados campesinos también. O sea, también se cultivaban parte de su alimento, para que nos entendamos, ¿no? Estas reformas las hace toda Diocleciano. Creo que la reforma más importante de Diocleciano, para entender luego cómo pasa... Tenemos una cosa que tiene que ver con lo que estás comentando, y interrumpo, pero creo que sí que es interesante, es el famoso edicto de precios máximos, que es el primer intento, digamos, conocido a gran escala, de control de la inflación, estableciendo un listado de productos con un precio máximo de su venta. Bueno, esto llevó consigo a algo que ya sabemos ahora, que es la escasez de productos, porque no lo producen si no es rentable. Segundo, a una economía sumergida en la que se vendían estos productos por encima del precio máximo. Pero bueno, fue el primer intento. Y el ejército asegurándose sus suministros porque se les pagaba en especie, independientemente del precio real. Con lo cual, cuidado. Al ejército lo querrían mucho. Lo querían tan poco que él, igual que obligó a los campesinos a quedarse en sus tierras, los hijos de los militares sabían que iban a ser militares. Esto también lo hizo Diocleciano, ¿no? La reforma más importante, aparte del ejército, que hizo Diocleciano, yo creo que podemos hablar, que es la tetrarquía, ¿no? Primero empezó con una diarquía, con este hombre que hemos dicho que se llama Maximiano. Él era Augusto y puso al César, que era, con intención de acabar precisamente con ese estudio de las baugadas. Más o menos solucionó bastante el problema, pero no acabó con ella porque era imposible, porque tú no puedes acabar con este fenómeno si no acabas con cuál es el problema. Eso era el síntoma, no era el problema. Entonces, claro, no acabó de acabarlo, ¿no? Bueno, él se dio cuenta de que le salían usurpadores en Britania, también le apretaban por los sasánidas, total. Que este hombre al final dijo, ¿cómo podemos hacer que no haya estos usurpadores, ¿no? Pues él lo hizo a la romana. Entonces dijo, vamos a hacer, acuérdate que en la República teníamos los cónsules, y los cónsules ¿qué tenían que hacer? Tenían que hablar, ¿no? Tenían que conservar. Pues él intentó hacer una cosa parecida y lo que hizo fue dividir el imperio en 2 Augustos, él, Diocleciano y Maximiano, y en 2 Césares, que eran los herederos de cada uno de los Augustos. Y además eran los herederos, o sea, eran herederos legítimos. Esto lo hacía un poquitín para evitar que el usurpador, cuando hubiera un vacío de poder, dijera, como no hay César porque lo hemos matado, ya no queda nadie. No, de esta manera él dijo, voy a poner al César, que es mi sucesor en el cargo. Además, puso un límite en el cargo que era de 20 años, que tú has leído un texto que él ya había dimitido, ¿no? Como emperador, y le decían, ves al imperio que esto no va tan bien como cuando estabas tú, ¿no? Esto lo hizo así, ¿no? Con esta intención. Esto, en principio, parece bueno. Ya veremos más adelante que no es tan bueno. Pero en principio parece bueno. Dividió el imperio en 2 Augustos, en 2 Césares. En realidad, para que los Césares no luchasen contra el Augusto, ya tenían garantizado la sucesión, solo tenían que esperar. Eso es lo bueno. Lo que pasa es que alguno tenía prisa.
Y los usurpadores sabían que había un heredero legítimo Sí. y que ellos no iban a ser considerados nunca legítimamente herederos de si se los usurpaban, ¿no? Sí. No acabaron con los usurpadores. Es verdad que hubo una época relativamente... A ver, comparado con la anarquía militar, cualquier época es tranquila, vamos a entendernos, ¿no? No lo podemos comparar con la época Julia, ni con la época Flavia, ni con la época Antonina, ¿no? Pero bueno, hubo una cierta calma. Dividió esto, el imperio lo dividió para que nos sentamos en 4 partes, pero era solo un imperio. ¿Verdad? Eran 4 partes, dijéramos, militares, pero el imperio era uno. Sí. De hecho, ¿No? la famosa columna esta de la tetrarquía que muestra a los 4, Sí, bien. los 2 Venecia, César y ¿no? los 2 Creo que estaba Augustos. por ahí. ¿El qué? Sé que no sé muy bien dónde está, creo que está en Venecia. No, por ahí. es que yo me suena que es ahí, pero voy a buscarla, porque ahora tengo yo la duda. Es que te iba a preguntar si sabías dónde era. Espera, la busco yo ahora mismo. Pues sí. Aquí los pone a todos iguales. Aquí está, para que... está en la Catedral del Tesoro de San Marcos de Venecia, o sea, en San Marcos. Y lo que es interesante es que muestra, bueno, a cada Augusto con su César abrazándose, ¿no? Y lo que es muy interesante es que muestran una espada, que es el parazonio, es ese que tiene cabeza de águila. Sí. Es el símbolo de toda la vida de Roma, del estatus de jefe del ejército. Es el Imperium. Y lo muestra claramente y se ve la vaina lo primero. Es decir, tú ya ves la obra, el alto relieve y ves el parazonio lo primero, mostrando que ellos son líderes militares, ¿no? Sí. Y después está el gorrito este circular, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. ¿Panonio? El gorro panonio, ¿no? Sí, justo, sí, ese. Que es el símbolo también del ejército, digamos, de ser soldado. Que son de allí. Sí. Son panonios y lirios. Claro, llevaban su gorrito. Y Sí. esto, como lo llevaban los emperadores, eso se impuso prácticamente en el Bajo Imperio, era el gorrito de moda, ¿no? Sí, pero era el gorrito de los soldados, es decir, no Sí. llevarían civiles. Era como antiguamente a lo mejor la túnica de soldado que era distinta a la de civil, ¿no? Pues, como hemos dicho, se dividió el imperio en diferentes provincias. Estas provincias se dividieron en diócesis. España, por ejemplo, Hispania era una diócesis con 5 provincias. La Galia pues se dividió en varias provincias, bueno, diferentes, ¿no? Y cada uno de los de los augustos, que eran los que ejercían el máximo poder, y cada uno de los césares tenía una zona asignada de defensa. Esto, desde el punto de vista de la defensa, era importante e iba muy bien porque estaba cerca el que tenía responsabilidad. Uh-huh. Y esto, bueno, para los bárbaros fue bastante bien. Diocleciano y Maximiano estuvieron todo el rato luchando contra estas invasiones, ¿no? Claro, depende de qué terreno te tocó. Claro. Y uno se fue a Oriente, el otro a Oriente. Luego, una cosa también que hizo también Diocleciano es perseguir en esta época sí que se persiguieron de verdad. Hay otras épocas en las que se dice que se persiguieron a los cristianos, pero no fue tanto. Con Decio se persiguieron mucho, con otros emperadores también se persiguieron, pero con Diocleciano fueron a por los cristianos directamente por ser cristianos, ¿no? Sí. Él intentó imponer esta nueva moral otra vez de Roma. Incluso él se invistió como si fuera heredero de Júpiter y a Maximiano le dijo que era Hércules, padre e hijo, entendemos, ¿no? Y de ahí no sé si has sentido por ahí alguna vez, estas tropas jovianas y estas tropas herculeanas, ¿no? De Hércules, que eran las tropas, dijéramos, de élite de los Augustos. Las tropas de élites pertenecían a los dos Augustos. Pues él intentó decir que esto ya viene desde la divinidad. Yo soy emperador, soy divo. Esto ya es el dominado, ya no eran princeps. Los emperadores ya no eran el primer ciudadano, ya eran divinizados, ya eran el señor. El concepto de poder de Roma era totalmente diferente. Se hicieron todas unas reformas civiles en las cuales los funcionarios del gobierno tenían mucho poder. Esto enemistó a muchos los tributistas, ya sabes cómo va, ¿no? Como ahora, ¿no? El que tiene el dinero no quiere pagar impuestos y el que quiere recibir los impuestos pues va porque tiene dinero. Esto siempre ha sido así. Y al pobre no le preguntan y se lo quitan. No, como siempre. Como mucho te dan una subvención, una paguina para que te calles. Pan y circo y vamos para adelante. De hecho, cuando hablas de la persecución de los romanos, algo que llama la atención es que en Roma las termas de Diocleciano, lo que queda de las termas de Diocleciano, es una basílica romana, católica, que se llama Santa María de los Ángeles del Martirio, que recuerda a esa persecución que hicieron a los cristianos. Y de hecho es una de las basílicas muy interesantes, que tiene un reloj de sol muy bonito.
si un día vais a Roma tenéis que verlo, que entra justo por un agujerito de la unión de la cúpula de las termas y va marcando en el suelo la hora del sol. Está muy, muy interesante. Pues tenemos aquí a Diocleciano, que para unificar también es algo habitual, eliminar lo que es distinto, ¿no? Y en este caso consideró que los cristianos sean distintos porque ya sabemos que no consideraban al emperador divino, ¿no? Entonces eso era uno de los problemas que había. Sí, ya empezó un poquitín con... También esta desafección romana con respecto a Roma también era con los dioses de Roma, ¿no? Y hablo desde el punto de vista de romano de aquella época, ¿no? Cualquier romano que veía el esplendor anterior de Roma, él decía, Roma tenía su esplendor porque los dioses de Roma de toda la vida eran los que los apoyaban. Los dioses actuales lo que hacen es ofender a los dioses de toda la vida de Roma. Y claro, esto es un conflicto entre dioses también, ¿no? Este cambio al Bajo Imperio también es un conflicto entre dioses, ¿no? Y están estas religiones de salvación, como Mitra, hay varias, de Frigia, hay varias... De culto a Cibeles también, sí. Sí, Cibeles, todas estas que eran de salvación individual, para que nos entendamos, fueron un poquitín ganando a esta. Bueno, al final tardó bastante todavía en imponerse el cristianismo, pero prácticamente 100 años, con Teodosio creo que se la pone... Pero bueno, con Constantino ya empezó a ser... legal y bien vista. Sí. De hecho, algo que es interesante en ese intento de restaurar la religión es que no se va tampoco a la versión tradicional de la religión romana, o las triadas, sino se va creando un dios o una divinidad única, o más que única, central. Y por ejemplo, el culto al sol, el culto al sol invisto. Sí, el sol invictus, claro, que viene es posterior, pero es interesante que tiene que ver con el intento de unificar lo que ya está roto. Es decir, si el imperio está roto en 2 o el imperio en 4, vamos a unificarlo mediante el culto a un emperador que es el reflejo de un dios único, ¿no? Sí, ahora no me acuerdo del nombre del dios de los sasánidas. Espera. Bueno, Azura Mazda. No me recuerdo, pero bueno, creo que Azura Mazda, justo, sí. Entre el Imperio Romano y el Imperio Sasánida se influenciaban mutuamente, ¿no? Y yo creo que los emperadores vieron que Sasán, que el imperio, su hijo Sapor, y luego vino Narsés, creo que su hijo, ¿no? Ellos fueron capaces de construir un imperio a través de la religión, ¿no? Y de un dios único. Y yo creo que estos también intentaron lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que estos dioses que hemos hablado, por ejemplo, Sol Invictus, Aureliano ya lo llevó a Roma de una manera buena, ¿no? Heliogábalo lo llevó de una manera peor y acabó mal. Pero bueno, quiero decir, Aureliano ya era del Sol Invictus y Roma celebraba perfectamente Sol Invictus sin ningún problema. Pero era un dios más, como dices tú. Tenemos a Aura Mazda ahí con sus alas, sí. Claro. Y, por ejemplo, también tenemos a Cibeles, y era una diosa más, y tenemos a Isis, y era una diosa más. No, ahí estamos hablando ahora, como dices tú, de una religión de salvación que, como dices tú, para vertebrar un dios, ¿no? El Constantino lo dice después, ¿no? Un imperio, un dios, un emperador. Este concepto era un poquitín para unificar el imperio. Y muy curioso porque luego dividió el imperio en 4. Sí que es cierto que en la época de Diocleciano, esta división es ficticia, no es real. O sea, ellos se ponen a diferentes partes del imperio, pero el imperio era solo uno. Y las decisiones más importantes las tomaba Diocleciano. Él era Augusto, pero realmente el que mandaba era él. Pero bueno, había estos 4 cogobernantes y fueron capaces de estabilizar bastante el ejército. Ahora, ¿qué afecta esto al ejército? Estamos hablando que tenemos 4 mandos, ¿no? Y estamos hablando que tenemos diferentes enemigos. Y ya Roma no tiene estos ejércitos en el limes que son capaces de solucionar el problema. Tenemos un problema de que vengan hombres al ejército y por eso obligamos a que los hijos de los soldados sean militares, pero también obligamos como parte de esta nona militar, obligamos a estos terratenientes que realmente son los que controlan el territorio administrativamente hablando de una zona determinada, a aportar hombres también al ejército. ¿Entendemos? O sea, que era esto, en lo que hablábamos antes del feudo, sin decir exactamente feudalismo, ¿no? Pero estamos hablando de que hay unos hombres que obligatoriamente tienen que aportar, hombres que ellos eligen al ejército de Roma. Teníamos ya dificultad para el ejército. Sí, había que hacer una recluta obligatoria. Sí, pero no la decidía Roma, la decidían
los terratenientes locales. Y ellos tenían una cuota que tenían que cubrir. Que tenían que cubrir, ¿no? Y después tenían su ejército privado, los Brucerari también, en origen. También tenían que su después se ejército convirtió privado. en una unidad ya mejor del ejército, pero en origen era la guardia de los señores de las villas. Sí, señor, sí, señor. Y nos vamos a encontrar ahora que vamos a dividir el imperio en varias formas. Igual que antes las legiones eran todas iguales, las legiones, y ya está. Y tenían las legiones, tenían auxiliares. Ahora vamos a estas palabras que nos suenan tanto, que son los limitanei, que era el ejército, estableció un ejército en las fronteras. Un ejército disminuyó el número de los legionarios, primero porque había menos soldados y segundo porque ahora ¿cuántos mandos tenemos en cada parte? Dos, ¿no? Pues hay que dividir. Esto no hay más. Si teníamos... voy a hacer un ejemplo. Si tenemos 100.000 hombres y le damos a cada uno 50.000, ¿no? Porque tenemos dos Augustos y dos Césares, uno ve que tiene 50.000 hombres y dice, hombre, pues con 50.000 no es un ejército guapo. Yo quiero 70.000. Y cada uno se incrementó su ejército. ¿Entendemos esto? Con lo cual, el ejército se hizo más grande y se hizo más gasto. Porque, claro, el César de la izquierda, vamos a entendernos, no iba a tener menos ejército que el César de la derecha, ¿no? Porque eran aliados, pero tampoco eran tontos. ¿No? Así que el ejército se fue incrementando, las unidades se fueron haciendo más pequeñas, pero se hicieron más unidades. Con lo cual, ahí, yo no me lo creo mucho, pero hay por ahí personas que afirman el ejército del Alto Imperio, que son sobre 300.000 hombres, y en esta época dicen que son hasta 450.000. A mí me parece una exageración. Es mucha gente, ¿eh? Pero bueno. Me parece una exageración, pero sí que me creo que se incorporaría más gente al ejército, eso sí, pero 450.000 hombres con la economía que ya... Pero tampoco lo sabemos, cuántos hombres había. Pues tenemos estos lemitanei que estaban en lo que sería la frontera. El ejército de siempre de Roma, pues allí, situados en el Limes. Su misión no era tanto evitar que traspasaran los bárbaros, porque no podían evitarlo, porque ya lo sabemos de antes, pero sí era un poquitín, hacían su castellum, ¿te suena ya la palabra? Empezamos ya a marcar el territorio que es mío y a proteger a los que están cerca. Muy bien. La Edad Media. Entonces, sí, prácticamente era una proto-edad media. Esto lo que hacían era se metían en sus cuarteles a aguantar y si pasaba el enemigo salían y hacían racias y se volvían a esconder. Y si eran muchos se quedaban dentro. Y si eran muchos, decían, Dios mío, al Dios que orasen, a Frigia echándose una mano, Mitra echándose una mano y ahí, y bueno, intentaban resistir, ¿no? Esto era este tipo de ejército. También teníamos toda una cadena de torres de vigilancia para avisar en la frontera. Y tenemos los ríos, ya sabemos que muchos limes teníamos río, y allí teníamos las tropas ripenses, que no son más que ribera, las costas ribereñas. Estos eran los limitanei. Hay por ahí muchas personas que dicen que estas tropas eran de inferior calidad a las interiores. Probablemente eran de inferior calidad a las interiores. Pero yo por eso no creo que fueran inferiores a los bárbaros. No sé si me entiendo. Sí, te entiendo. Sí, eso no quiere decir que sean tropas malas. Sencillamente quería decir que si por aquella zona bajaban unas hordas de 30.000 soldados, no había suficiente ejército para pararlos, entonces tenían que defender. Pero plantados en batalla, estos limitanei eran bastante fuertes. Luego hablaremos que hay cambiando un poquitín la manera de luchar. Hemos dicho que ya se dieron cuenta de que en la frontera no se podía evitar esta entrada de los limitanei y en el interior del imperio se hicieron otras fuerzas que se llamaban comitatenses. Que ahí había más caballería, ¿no? Si no recuerdo mal. Claro, estas tropas eran tropas que estaban en el interior de estos limes, ¿vale? En cada uno de los limes había sus tropas que eran las que irían a buscar al enemigo si este entraba. Entonces, los limitanei los rodearían por detrás o como mínimo los hostigarían y estas tropas irían a por ellos. Estas tropas eran tropas bastante mejores que las de la frontera. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que las de la frontera fueran malas, sino que estas eran muy buenas. Y estas, como dices tú, eran tropas mejores dotadas y además había una caballería bastante potente porque además la caballería te permitía desplazarte muy rápidamente, ¿no? Y entonces se le dio bastante importancia ya en esa época a la caballería. Y otra cosa que pasó... Con Galieno fue el que más modernizó, ya lo contamos en el capítulo anterior. Sí. Incluso Decio, ahora no estoy muy seguro. Galieno ya lo hizo así, pero creo que Decio fue el primero que montó toda una caballería, un Magister Equitum en Milán.
Meliorados. Eso sí, pero digamos, el que hizo la caballería en todos los lugares. Sí, Galieno. Sí, ya la estableció en varios sitios. Sí. Estas tropas capitaneses existían comitatenses, no me sale nunca, ya las estableció así. Y estos ejércitos estaban en el interior del imperio y eran bastante potentes. Había unos que eran senior, no entraremos porque si no sería complicadísimo hablar de cada una de las unidades, ¿no? Pero había veteranos, dijéramos seniors, y había menos veteranos, más novatos. También existían unas tropas todavía más de élite que, bueno, estas reformas se le atribuyen entre Diocleciano y Constantino. Lo que hemos dicho antes de Mario y Augusto, lo que hemos dicho antes de Augusto y Claudio, ¿no? De Camilo y las guerras samnitas. ¿Cuándo empezaron las reformas y cuándo se establecieron? Pues bueno, se hicieron estas reformas igual cuando el César era de un sitio o cuando era, no lo sabemos. Durante el tiempo nos encontramos aquí. Había otras tropas todavía más de élite, que estos ya eran de élite, que eran las palatinas. Estás todavía más al interior, que estas ahí van ya, seguramente iban ya directamente con el emperador o con el César. Una ya es la que tenía sede en Italia, ¿no? Sí. Y estos eran ya de élite, esto era en caballería pesada. Creo que Constantino la regularizó, vuelvo a repetir que ya existían, la regularizó en 3, en la prima, la segunda y la catafactos. O sea que había unidades ya, los romanos ya tienen catafactos. Y esta era ya una caballería para atacar. Esto, veamos la diferencia que hay, ¿no? Tenemos, si nos vamos atrás un poquitín, en la República tenemos ejércitos que los formamos, vamos a batalla y los deshacemos y volvemos. Con Mario ya tenemos esto mismo, pero los tenemos, ya son profesionales. Con el Alto Imperio tenemos todo el limes protegido por legiones y aquí ya no somos capaces de defender el limes y tenemos que poner tropas en el interior. En estas reformas se las empezaron los ilirios, como dices tú, Aureliano, Galieno. Bueno, Galieno no es ilirio, creo, todavía, pero bueno, fueron haciéndolas y este hombre las colocó. El paradigma es muy importante, ¿no? Estas tropas son las que realmente iban a atacar al enemigo. Claro, esto que nos hace también, Francisco, nos hace que cambie la manera de luchar. Creo que hemos dicho también otra cosa, que es que el emperador ya no estaba en Roma. ¿Por qué? Porque los problemas estaban fuera de Roma. Sí, se iba buscando Roma, la corte donde estuviesen los problemas, justo. Sí. Claro, la corte iba buscando donde buscaba los problemas. Y llegó un momento que ya no estaban en Roma. Los emperadores se pusieron en Milán, pero no tardó mucho. Porque Milán aquí estaba estas cohortes importantes, esta caballería potente, que era la que iba a ir en busca de los enemigos. Otra vez lo que pasaba un poquitín antes, ¿no? Estos enemigos hacían botín y cuando volvían, Roma con estas tropas nuevas, a caballos rápidas, los hundía. Pero claro, no podía evitar que entraran, pero como no se fueran rápidos, estaban bastante perdidos. Es un paradigma bastante importante. Otra cosa que cambió mucho con este hombre, bueno, hemos hablado de las unidades, pero habían arqueros, había gente que tiraba jabalinas, había ballestas, había artillería. Eso es algo que, por ejemplo, claro, que nos diferencia mucho de la época clásica de Roma, ¿no? La época de Augusto, es la gran cantidad de armas de distancia, ¿no? Es decir, sobre todo, a ver, el pilum siempre existió, aquí existía la jabalina, pero la gran cantidad de arqueros y ballestas que se generalizan en el campo de batalla es una muestra que, según Flavio Vegecio Renato, sería una muestra de la cobardía de los soldados. Al igual que ir sin armaduras. Es decir, eso, según Flavio Vegecio Renato, no sé si coincides en lo que dice. Bueno, yo creo que Flavio no, él lo dice en su momento, él lo creía. Yo creo que él añora eso, él es del siglo IV, creo, y él añora la Roma de los antoninos, ¿no? Y entonces se compara las legiones y dice, yo no lo veo así. Yo creo que cambia la forma de luchar, pero ya empieza a cambiar desde la época de prácticamente de Adriano y de Marco Aurelio. Estas legiones de fuerzas de choque que iban contra el enemigo a atacarlo para romperlo, esto se empieza, en cuando vienen estos pueblos nuevos, estos pueblos vándalos, estos pueblos godos, estos pueblos que luchan a caballo y que son muy rápidos en movimiento, esto se rompe un poco. La panoplia del ejército romano
cambió. Ya la lórica segmentata desaparece, no se sabe muy bien cuándo, pero con Diocleciano ya no había lórica segmentata. Puede ser por el coste que tenía de mantenimiento. Claro. Y los soldados los que tienen buena armadura, tienen la lórica, lo que nosotros llamamos lórica mata, la cota de malla de toda la vida. Los escudos se hacen redondos y los romanos, los legionarios romanos, vuelven a incorporar la lanza, la lancea. Uh-huh. Y la misión principal del frente del romano, eso no quiere decir que no fueran al asalto al otro enemigo, pero su táctica en esos momentos ya es más aguantar el asalto. O sea, ellos hacían toda una fila, unos escudos, si las personas que vayan a morar y miren, busque por internet la panoplia del soldado bajo imperial y verán que los escudos son realmente grandes, pero son circulares. Y un legionario se ponía uno justo al otro y en ese media V que existe, ¿no? Esa V que existe entre los dos escudos redondos, allá apoyaba la lancea. Y hacían todo un muro de 2 filas o de 3 filas prácticamente impenetrable para el enemigo. Y esta era la misión en aquellos momentos del ejército romano. Las tropas ligeras se ponían delante. Los arqueros, los que tiraban las plumbas y todos estos se ponían delante y cuando el enemigo venía a enfrentarlos, echaban detrás y seguían tirando proyectiles. Era más raro el cuerpo a cuerpo, el que el soldado levantara la espada que en aquel momento llevaban, no llevaban ya el gladio, sino llevaban la espada, cada vez era más raro. Sí. Y a las alas teníamos la caballería que luchaba caballería. El ideal de la batalla era, yo pongo en mi frente mis legiones potentes, delante pongo proyectiles y detrás también. Cuando vienen a por mí pongo los proyectiles detrás de la línea de escudos, avanzo como si fuera una falange. No exactamente igual, pero es un muro de escudos. Un muro de escudos, sí. Con flechas, con lanzas hacia adelante y voy presionando. Y mi caballería, que lucha contra la otra caballería, la caballería en esa época prácticamente no podía luchar nunca con una formación cerrada de infantería porque era suicidarse. La caballería atacaba a la otra caballería y cuando una huía a la otra, lo que hacíamos era rodear a la infantería. Y esta era mi manera de intentar ganar la batalla. Esto era lo que intentaban. Pero cada vez en la lucha entre infantería, entre pedestres y pedestres, era cada vez más rara, porque los otros pueblos también cada vez utilizaban más la caballería. Estaba buscando justo una cosa del libro de Flavio Vegecio Renato, para que esto que estás comentando tú, que es una adaptación, él lo veía como todo contrario. Es decir, él decía, cada vez llevan menos armaduras. Y es verdad, se ve ya cada vez en las ilustraciones y tal, gente con menos armaduras. Él decía que era para correr en vez de luchar. Por ejemplo, él decía que los arcos eran para lo que digamos, luchar desde lejos, porque al igual que la espada se hacía más larga, en vez de ser la corta, porque el romano tradicional luchaba pegadito al enemigo, estos querían alejarse. Es decir, es todo cierto, es todo por un cambio a la caballería. La caballería es verdad que implica que ya no tiene sentido luchar cuerpo a cuerpo, hay que alargar el arma y es más lógico una lanzae que un gladio. Y es lo que dice Flavio Vegecio Renato. Yo en el fondo sé que es una adaptación al enemigo, un enemigo cada vez con más caballería y por lo tanto hay que atacarle cuando está lejos con ondas, con ballestas, con arcos y cuando está más cerca con las berutai que eran como jabalinas o con las lancea. Sí. Eso es cierto, pero el romano tradicional lo vería como un símbolo de cobardía. El romano tradicional pensaba que solamente luchaba, o sea, el hombre de verdad luchaba con un gladio de 50 centímetros viéndole los ojos al otro cuando se los clavabas en el estómago. Y todos los demás eran cobardes. Esto era igual que los griegos. O sea, los griegos luchaban en falanges y matando al otro y eso de luchar, eso de hacer lanzar con un arco o un arma, eso era de cobardes, ¿no? Los partos no pensaban eso, ni los sasánidas tampoco. El honor suyo estaba en... Pero este tipo de lucha, que parece tan moderna, no sé si hemos contado alguna vez la batalla o vosotros lo habéis contado, la batalla de Arriano contra los alanos. No me suena a mí. Estamos hablando de la época de Adriano. Adriano, el emperador Adriano. Arriano, el historiador, le pusieron en Bitinia Ponto de gobernador. Y una tribu, que eran no los alamanes que estaban en Europa, sino los alanos, bajó entre los dos mares, entre el Caspio y el Negro. Y él fue allí con legiones a por ella. Fue 2 legiones. Una era la Ponalis. Bueno, con 2 legiones fue. 2 legiones de infantería. Y todo lo demás que llevó fue caballería por ella. Y las legiones, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron, eso nos lo explica el mismo Arriano,
los puso en un valle, no se sabe el valle todavía cuál era, pero los puso en fila de 4 con los escudos y la única cosa que hizo con la infantería fue un muro. Se acabó. Desde atrás, con arqueros, con honderos y con ballestas de asalto, con balistas y escorpiones, disparaba a los alanos. Y a los lados puso la caballería. Pero es que llevó, se cree que hasta 4 cohortes, que esto igual las personas no lo entienden, o no lo saben, perdón, a 4 cohortes de sagitaris de caballería. O sea, Roma llevaba, en aquella época ya tenía hombres arqueros a caballo. Esto es muy parto. Bueno, Roma también lo tenía y la llevó. Y esa batalla la ganó con las legiones haciendo un muro y con la movilidad, los flancos, la caballería. Con la artillería y con los flancos de la caballería. Así ganó esa batalla. Estamos hablando en la época de Adriano. Porque los alanos eran prácticamente todos a caballo. ¿Cómo voy con un hombre que le pesa la panoplia 20 kilos a correr detrás de ellos? No, es cierto. No puedo, con lo cual me tengo que adaptar. Y como el enemigo fue cambiando con el tiempo, pues pasó esto. También es verdad, parte de lo que dice Vegecio, que es que si es verdad, que no sé si es cierto, pero si es verdad que yo incremento a mis soldados en 70.000 o 80.000, yo no les puedo dar la misma panoplia a todos. Entonces yo me encontraré con alguna tropa de Mitanei que tiene sencillamente una túnica, un escudo redondo y una lancea. Sí. Y luego, sin embargo, tendré otros que son catafractos, que son el caballo con cota de malla y el hombre también. Y una lanza de 3 metros, que eso no hay quien lo pare cuando se pone en marcha. Como pille una tropa de caballería descuidarse, vamos, los mata a todos, ¿no? Entendemos que, pero bueno, puede ser cierto o no. Lo que sí que es un paradigma en cuanto a luchar. No es lo mismo luchar contra los cibrios que luchó Mario, que luchar contra los godos, porque luchan de otra manera. No, los cibrios no tienen casi caballería. No tienen casi caballería, cierto. Claro, es que, por ejemplo, la caballería de los cibrios, no estoy seguro si los cibrios, pero bueno, muchos pueblos germánicos, la caballería era para desplazarse rápidamente. Bajaban y luchaban. Bueno, los romanos se llamaban caballería a pie porque bajaban del caballo a luchar en aquella época. Claro, tú seguramente habéis explicado muchísimas veces en vuestros podcasts, que sois más dedicados a la guerra que yo soy más de Roma, ¿no? Que una cosa es un jinete y otra cosa es un soldado. Un jinete, si está en el suelo, está perdido. Sí. Porque no se le enseña las tácticas de un soldado. Se le enseña otras tácticas de caballo que serán igual de difíciles, pero son otras tácticas, ¿no? Los germanos, en la época de los cibrios y los bueno, toda la época de Mario y la época de los Flavios y la época de los Antoninos que nos encontramos allí, son gente que iba a caballo generalmente, desmontaba para luchar y eran soldados a pie, que como dices tú, era infantería a caballo. No, los alanos no eran así. Los alanos luchaban a caballo. Sí. Igual que los hunos. Como todos de las estepas. Como todos los de las estepas. Somos capaces de entender, aunque no pasó, que si yo me encuentro a un ejército como los hunos, que cada hombre tenía 3 caballos, y se enfrenta contra un legionario con 20 kilos, no tiene nada que hacer el legionario. Ángel, según José Soto Chica, llegaban a tener 10 o 15. Pues 10 o 15. 3 eran, digamos, en la retaguardia se hacían manadas de 50.000 caballos y los usaban en la retaguardia. Es interesante el programa que hice con él sobre los hunos, con José Soto Chica, que está en podcast. Hacían como, para que no los atacasen por la retaguardia, ponían todos los caballos como en grandes manadas y eso hacía de muralla, que cubría el flanqueo. Lo tenían todo pensado. Pero imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Y a les enfrento yo 4.000 soldados con lóricas en ventata y una espada de 60 centímetros. No tengo nada que hacer. No, hay que adaptarse, ¿no? Entonces, claro, me tengo que adaptar. Y esto fue, yo creo que lo que fue haciendo el ejército romano es esta adaptación. Nos encontramos con que los soldados tienen las plumbae, los dardos que tiraban hacia arriba y caían el enemigo. Plumbae, sí, las plumbae, ¿no? Nos encontramos también con estas lanzas de 2,5 metros que son para parar a la caballería y para que el enemigo luche desde lejos. Y tengo la espada, porque claro, lo más normal es que me encuentro con uno de caballería. Volvemos otra vez a repetir lo mismo. Si yo soy un legionario y me viene un hombre a caballo con una lanza, ¿qué hago yo con un gladio de 50 centímetros? ¿Dónde voy? Nada. No, de hecho los romanos clásicos hacían que el pilum se convirtiese en lanzae en la defensa contra los caballos. Pulcrum, ese famoso contra. Sí, nosotros hacemos en nuestro grupo, estamos hablando de la época alto imperial, hacemos una formación que la llamamos, no se sabe cómo se llamaba, la hemos visto en relieve, ¿no? Y nosotros la llamamos equite repellere,
Que lo que hacemos es que el soldado que está en primera línea apoya el escudo en el suelo, la rodilla la pone en el escudo para darle cohesión y el de detrás apoya su escudo en el escudo del legionario que tiene delante. Con lo cual nos queda un muro con el primero vertical y el segundo escudo inclinado hacia adelante. Pero los pila, los clavamos en el suelo y los sacamos en oblicuo hacia adelante. Con lo cual el caballo lo que ve es un muro con lanzas. Y se las clava solo. Es que no hace falta hacer nada porque están clavadas en el suelo. Si el caballo viene corriendo, se clava solo. Voy a poner una foto de tu grupo de recreación, Marquino. Entendemos, ¿no? Y este es muy parecido al Furkun que hacían las legiones bajo imperials. Lo que pasa es que ahí ya incorpora, en casi todas estas fotos que hacen del Furkun detrás tienen la artillería. Sí, sí. Aquí sí, ¿no? Sin arqueros o... Sí. Claro, estos son para parar ataques de caballería. Entendemos que la guerra pasa de infantería contra infantería a infantería, dijéramos, de contención y caballería contra caballería. Por eso Roma cada vez incorporó más caballería. Estamos hablando que las tropas las comitanenses tienen, creo que es una proporción de 1 a 3 caballos. Esto para Roma era carísimo. Que un ejército tenga muchos caballos, nosotros, claro, desde la distancia lo vemos muy fácil. ¿Cuánto come un caballo? ¿Cuántos caballos hacen falta para que haya 100 caballos en primera línea de batalla? ¿Cuántos veterinarios? ¿Cuántos caballos hay que desechar? Porque no todos los caballos valen para la guerra. ¿Entendemos la cantidad de gente que hay detrás para que haya 100 caballos, 1000 caballos en el frente de batalla? Ahí, mira, te explico. En la Primera Guerra Mundial, al acabar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles permitió a Alemania tener muchas unidades de caballería. Muchas. O sea, en proporción a lo que le dejaban de infantería, tenían muchísimas de caballería. Y la idea era meter un sobrecoste a Alemania para su mantenimiento. Es decir, os dejamos unidades, pero de las caras, ¿no? Porque la caballería hace falta un sistema de remonta, tienes un sistema de veterinarios. Tengo un artículo en el blog sobre el sistema de remonta y de veterinarios en la Wehrmacht, que un día lo pasaré a podcast. Y es muy interesante. Bueno, entendamos esto que ha cambiado, que hemos dicho que cambia la panoplia. Yo creo que es sencillamente una adaptación. Pudiera ser que algunas zonas limitanei que estuvieran peor dotadas. Eso no quiere decir que los soldados estuvieran peor, fueran más o menos efectivos, ¿no? Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que las tropas de Septimio o las tropas de los primeros, por ejemplo, de Firpio el Árabe, de los primeros hombres de la anarquía militar, eran muy parecidas a las legiones de Marco Aurelio, y los bárbaros entraban por todas partes, ¿eh? Pues cambió el enemigo, y si cambia el enemigo tienes que cambiar tu táctica, ¿no? Las batallas campales se hacían cada vez más pequeñas. Estas cosas que nos dice, yo siempre digo que exageran poco, ¿no? Pero estas batallas de 90.000 tíos contra 90.000, 300.000 que dice Dion Casio de una que hubo con Septimio Severo y Albino, una exageración. Esto cada vez era más raro. Estamos hablando de batallas de 30.000 personas contra el y si te vas un poquitín más adelante con el Imperio, cada vez los hombres que pertenecen que hacen una batalla cada vez son menos. Los costes de mantener un ejército potente necesitan un imperio muy potente, y el imperio que tiene los Julios, el imperio que tiene los Flavios, los Upio Auleos y quizás Septimio Severo ya no existía, y no podemos mantener esa calidad, esos hombres, esas panoplias, esa cantidad de hombres, ¿no? Y primero tenemos que adaptarnos a la economía que tenemos, y luego es que los godos pasaron por el norte de Europa, llegaron hasta Hispania. ¿Y qué los paró? ¿Quién paró a los godos? Fueron los propios godos que cambiaron de bando. Godos ostrogodos, pero... Sí. No, los godos, digamos, les llegaron al acuerdo de clientela con Roma. A cambio de quedarse con casi el sur de Francia entero. No, pero los godos los tenemos ya, creo recordar que los tenemos en Danubio a mitad del siglo II ya. No, como dijiste Hispania, yo ya pensé que estaba ya pasado, no. Roma ha pasado. No, me estaba refiriendo en cuanto a que los enemigos que vienen ya son otros enemigos. Bueno, ya, sí. No, los godos, su primera presencia, la guerra goda, la primera es del siglo III, sí. Sí, ¿no? Pues, ¿he dicho 2? No, 3. Sí, yo creo que es el 3. Y después ya viene ya la famosa ya de la invasión goda, que es el siglo IV. No. Y las tropas que tenemos, dijéramos, en Oriente,
Entendamos que las tropas que tenemos en Oriente no tienen nada que ver con las legiones que estamos pensando. Allí tenemos catafractos, allí tenemos muchísima caballería a caballo. La infantería es sencillamente testimonial para poder aguantar a las murallas de ciudades y poder defender fuertes. Pero en campo de batalla, infantería contra infantería, eso no en el Imperio Parto no existe. En el Imperio Parto es caballería contra caballería, en realidad, y luego sitiar las ciudades. De hecho, creo que Caro, cuando lo mataron, venía de asaltar Cetifonte. O sea que las legiones, estamos hablando de Diocleciano cuando coge el poder, creo que en el 83, Caro llegó hasta Cetifonte, que era la capital parta. O sea que estas legiones que estamos hablando eran muy potentes. A los partos los barrieron, a los sasánidas, perdón, los barrieron. Era cuando volvió, que bueno, parece que hubo una... Bueno, claro, ¿qué va a decir Diocleciano, no? Parece que el prefecto del pretorio de Caro y lo mató a Caro y a su hijo y a Numeriano, y luego casualmente pues se vengó y se quedó él como emperador. ¡Qué casualidad! Pero quiero decir que estas legiones ganaron a los sasánidas. No eran legiones sin valor, no eran legiones que no supieran luchar, sabían luchar. Entendemos, ¿no? Lo que cambió mucho es el enemigo y la riqueza del imperio. Esto que hizo Diocleciano para reformar el imperio, de los precios, aguantó un poco el imperio, pero ¿qué duró el imperio? ¿150 años? Entero 200, pero... Bueno, entero menos, entero Teodosio, ¿no? No, el 500. Bueno, no, ya, pero te digo Roma, la caída de Roma en el 500. Sí. Tú dices ¿no? La unidad imperial, sí. Entendemos que igual lo podemos ver al revés también. Si no hace Diocleciano estas reformas, igual dura menos. Por lo cual, todo... Sí. No, a ver, porque Roma entero, digamos, el imperio entero es lo que tú dices cuando se divide, pero después cae la caída de Roma y podemos decir que si se salvó Roma, se salvó en la parte de Oriente, ¿no? Hasta el siglo XV. O sea, el Imperio Romano de Oriente es el Imperio Romano de Oriente, no se le puede llamar bizantino. No, por eso. Habláis, seguramente hay muchas personas que hablan de lo de la leyenda negra de Hispania y tal, que yo no quiero entrar, pero digo como ejemplo, ¿no? Los que han hecho leyenda negra sobre el Imperio Romano de Oriente son los del Sacro Imperio Romano Germánico, que han dicho que ellos no pueden ser romanos, tienen que ser bizantinos. Sí. Pero no hay ningún documento en el Imperio Romano de Oriente que diga que son bizantinos. No, eso es porque la ciudad antiguamente, antes de Constantinopla, se llamaba Bizancio y lo usan por ahí los historiadores alemanes del siglo XIX, ¿cierto? Sí. Muy bien, a eso me estoy refiriendo. Pero los Juliano Justiniano, este era romano. Era romano, sí. De hecho, las crónicas, incluso turcas, los llaman los Rum. Sí, o sea que Roma, el heredero no es sencillamente el heredero, porque no es ni heredero. Es la parte de Roma que no fue invadida por los bárbaros del siglo V. Ya está. O sea, pero sigue siendo Roma. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues sucedió que el imperio se había dividido en dos y ya está, pero era Roma igual, ¿no? Y de hecho, a lo mejor esa división en dos de la parte de Oriente, que era más rica económicamente, con mayor número de ciudades que podían permitir un sistema fiscal que permitiese un ejército, permitió la supervivencia, ya que la parte occidental no era capaz de sufragar el gasto de una defensa, ¿no? Bueno, también es verdad, no vamos a entrar, pero también es verdad que creo que fue Arcadio, ¿no? El hijo de Teodosio, el que le pagó un poquitín a los hunos para decirme, a mí me dejáis tranquilo que tenga dinero, ir a atacar a mi hermano. Bueno, pero estos son malas lenguas. No, eso existió, eso sin duda ninguna. Pero los otros no fueron capaces de defenderse. También es verdad que hubo un ataque primero a Constantinopla, pero las defensas teodosianas eran muy potentes y los visigodos no tenían en ese momento la capacidad de superarlas. Y eso derivó a que fuesen para el otro lado. Este asalto, igual no vamos un poco de tema, pero a mí me gusta mucho porque este asalto, este intento de asalto de los hunos bajaron hacia Constantinopla, tiene razón, y un poquitín antes hubo un terremoto. Sí, que había... Eso nos cuenta... Sí. Hubo un terremoto y parte de estas murallas cayeron. Sí. Y lo más interesante de esta historia es que igual las personas tienen que ver, que busquen por internet si quieren, lo que es la revuelta de Nica. Que es que en el circo, en el hipódromo, que ellos le llamaban, estaban las cuadras de los corredores, de los aurigas, ¿no? Y se mataban entre ellos, ¿no? Pues el emperador fue capaz de unirlos a los dos bandos, que además unos eran arrianos y los otros eran ya cristianos, fue capaz de unirlos para que levantara la muralla. Cuando llegó allí
el Atila ya se las encontró montadas las murallas. Y digo, hostia, se quedó por allí dando vueltas y al final dijo, bueno, con estas murallas no puedo y se fue, ¿no? Pero sí que tiene razón que lo intentó, ¿no? Pero esta historia a mí me resulta muy curiosa. Hay un terremoto, se reúnen enemigos inconciliables, pero en religión y todo, o sea, Sí. para salvar la ciudad. Luego seguramente se siguieron matando, ¿no? Sí, Es muy interesante. Eso ya después. Sí. Bueno, pues no sé si nos ha quedado algo. Yo creo que No, de los vemos... visigodos, para quien lo quiera ver, tengo una serie aquí en YouTube y en podcast con José Sotochica, que en el primer capítulo hablamos de todo esto de la caída del Imperio Romano por los visigodos y tal. Y ahí el primer capítulo se dedica, es profeso esto. El segundo y el tercero es de el reino de Toledo ya. El reino de Toledo. Sí. Bueno, yo creo que como resumen, Francisco, creo que es importante ver cómo hemos visto estas luchas de 3.000 hombres de pie y luego estos 300 a caballo de la hipotética esta monarquía. Luego también hemos pasado por estas nuevas reformas de Servio Tulio, que quizás luchaban como falange o no, pero sí con la panoplia falangita. Hemos pasado a esta nueva forma de luchar que ya podíamos llamar legiones, con Camilo, Guerra Samnita, que ya son estas legiones con los Huélites, con los Astati, con los Princeps, con los Triaris y con todos los Sokis alrededor, con todas estas tropas de socios italianos. Nos vamos luego a Mario. Que quita la caballería. A Mario, eso sí, la caballería que la despreció porque tiene gusto y tal. Pero bueno, todas estas reformas que duraron básicamente 100 años, Mario pasando por César, que también ha hecho muchas reformas, sobre todo los auxiliares, ¿no? Y luego Augusto, nos encontramos estas legiones ya altoimperiales, estas legiones potentes. Luego si nos vamos ya, por ejemplo, que creo que las acabó de cuadrar ya, por ejemplo, Claudio, ¿no? Con panoplias, con todo un despliegue en el limes. Roma pasó al limes, ¿no? A todo lo que sucedía ya no estaba en Roma, aunque Roma tenía mucho poder, pero ya todo pasaba en la frontera. Nos encontramos ya con este Septimio Severa, que le da al ejército una potencia bestial, o sea, todo. ¿Qué le dijo Septimio Severo cara a cara? Preocúpate del ejército de los contentos. Sí. A los senadores no, al ejército, le dijo, ¿no? Y nos encontramos con toda esta anarquía militar, que aún así, con todos los problemas que tuvo Roma, tampoco ninguna potencia extranjera fue realmente capaz de destruir Roma. Roma se destruyó por sí misma. Tenemos que tener en cuenta que teníamos, por ejemplo, los sasánidas, que eran muy potentes, pero la existencia de Roma en sí no acabó, no fue, no se veía evidente, ¿no? Es verdad que se dividió el imperio en tres, pero esto lo consolidó. El imperio galo, el imperio central, para que nos entendamos, el imperio de Palmira, Aureliano lo juntamos y nos encontramos en esta nueva época que nosotros le llamamos dominado o bajo imperio, cada persona que le llame como quiera, que tampoco empezó realmente con Diocleciano, podríamos empezarlo antes, todas estas reformas, y nos encontramos a un ejército que ya no lo tenemos todo en el Limes, sí que tenemos tropas de Mitanei y tenemos tropas ripenses en los ríos, tenemos unas tropas muy buenas ya en el interior esperando a este enemigo. Tenemos de alta movilidad, que es lo importante, que irían a la zona que fuese necesario. Sí, otras está todavía muchísimo más preparadas, ya de 3.000 o 4.000 hombres nomás, que estas ya eran de élite, estos eran clibactaris, estos eran catafractos, para que nos entendamos. Cuando llegaban estos, seguramente los bárbaros huirían, ya te lo digo yo. Y cada vez nos alejamos más de Roma, tal como estamos, ¿no? Y para mantener todo esto, la sociedad romana tiene que convertirse en un estado donde tenemos unos funcionarios que recaudan impuestos. Estos van en contra de, según que esta reforma, van en contra de intereses tanto de algunos lugartenientes como hemos dicho, hemos hablado de las baugadas, ¿no? De estos campesinos que se sienten prisioneros y dicen, bueno, me estás tratando como un esclavo, y tenemos todo este fenómeno también de las baugadas y del vandalismo. Y tampoco me da seguridad. Y tampoco me da seguridad. Algunos irían hasta con los godos y pagaban menos impuestos. Sí. Vamos a verlo así, ¿no? Y nos encontramos con esta tetrarquía que le da estabilidad al imperio durante un tiempo. La tetrarquía no dura mucho, pero bueno, el imperio sí que es verdad que el funcionamiento interno del imperio fue bastante bien, a pesar de los bárbaros. Le dio una estabilidad bastante buena durante un tiempo. Luego yo creo ya que el siglo V ya es un desastre, pero estas reformas hasta Constantino Diocleciano, que siempre esta reforma, este bajo imperio, esto se consolidó, fue bien. Ahora, ese desapego que había de estas élites, creo yo,
este desapego que había de estas élites que antes eran del Senado y ahora se dedicaron a mirar su ombligo. Y hay auténticas, todas estas villas que encontramos por muchos sitios de la península y por muchos sitios de la Galia son de esta época, de este siglo III, de este finales del siglo III, porque estos senadores que antes eran ricos y que aportaban esta parte de dinero a Roma, ahora se lo quedaban para ellos. Entendemos, ¿no? Sí, sí. Y tenían, como has dicho tú, ejércitos propios. A veces los invasores invadían y ellos se defendían con este propio ejército. Hemos visto en guerras, creo que fue con en la invasión por parte de Palmira de Egipto, había allí un prefecto de Roma que fue atacado por las tropas particulares de uno de estos terratenientes egipcios. No se los cargó Palmira, se los cargó un ejército de un hombre de estos poderosos. O sea, que tenían ejércitos potentes. Entendamos, ¿no? Esto, en la época de Justiniano, había nobles que aportaban parte de su ejército también a los bucalaris, ¿no? Que tenían parte de este ejército. Ya empezó aquí, ¿no? Y esto es una Roma totalmente diferente, ¿no? Y como hemos dicho, cambian las legiones, cambia la panoplia, cambia el enemigo, cambia la forma de luchar. Y creo que si hemos roto este mito, las legiones no son las del Alto Imperio, las legiones son todas. Como si ahora comparáramos, Francisco, al ejército de los reyes católicos, que eso hace 500 años, ¿no? Sí. A los tercios, el ejército colonial de Cuba o al ejército moderno. Claro, Es lo mismo que pasaba con Roma. Y no podemos ver a Roma como las tropas altoimperiales. ¿Qué tiene que ver una legión? ¿Qué tiene que ver una stati con un limitanei o con un legionario del Alto Imperio? Nada. Estoy contigo porque por eso titulamos la serie en podcast El Ejército de Roma, no las legiones romanas, para no llegar a la confusión de que solo son legiones. Roma tenía más unidades también de caballería, unidades de auxiliares, todo eso formaba el ejército romano, que es más que las legiones. Claro, la guerra fue pasando, como hemos dicho, de la infantería a la caballería. Caballería luchaba contra caballería. Un caballo no se lanza contra una tropa cerrada que le presenta una lancea de 2,5 metros. El caballo no es tonto. No. No, esto hay que pillarlos por la espalda. Entonces sí que tienen problemas. Entonces normalmente era caballería contra caballería. Hablo ya de esta época, ¿no? Y en el momento que ya a la caballería la hacemos huir, la infantería tiene un problema. Sí. Porque no se puede mover y tiene un problema. Sí. Pues en el siguiente capítulo, que podemos hacer ya casi del siglo IV, ¿no? El final del Imperio, a lo mejor titulado así, el Imperio Romano de Occidente, ¿no? O si no sé, yo creo que si un programa más podemos hacerlo de ese siglo IV y después, más adelante, ya si quieres de alguna batalla, como hicimos aquella en el programa que era especial de Arausio, perdón. Arausio, era Arausio, ¿no? Aliso. Arausio es otra batalla, es Aliso, un pequeño... Esa de las tuyas, te sabes. Eso, por eso, se me fue. Aliso. El subconsciente. Que de hecho lo hice en programa pequeño, corté, me parece, no lo publiqué, lo tengo por ahí, de justo el programa aquel especial que hicimos, el tuyo, lo hice en corto. Un poquitín, sí. Sí. Para dar a conocer un momento de otro de tus libros, ¿no? Hoy vas a hacer un libro sobre ese periodo, ¿no? Aliso, yo hice un libro de justo cuando derrotan a las 3 legiones, a la 17ª, la 18ª, la 19ª, justo ese día después, ¿qué pasa con con romanos que se quedaron allí, que no fueron masacrados y que se refugiaron en el fuerte Aliso? Y Dion Casio y Tácito y tal nos explican qué pasó allí. Y bueno, pues yo sobre eso tengo una ficción, que todo lo que cuento, lo que nos dice Dion Casio y lo que nos dice Tácito, pero evidentemente lo que pasaba en el fuerte no lo sabe nadie. Y ahí es donde entra mi ficción. El resto, pues bueno, es lo que es el Álamo, pero a la romana, para que nos entendamos. Pero no acaba igual que el Álamo. Ese no lo leí y lo recomiendo a la gente porque me gustan todos los otros tuyos, por tanto, este de Aliso lo recomiendo a la gente. Está también en Amazon. A través de los enlaces que puse de los otros libros de Ángel, cualquier libro que compréis de Ángel, le ayudáis a él y ayudáis a Bellum Artis. Y si compráis los de Ángel y otro, también ayudáis a Bellum Artis. Lo que os quiero decir pues con esto... Sí que me animo, como dices tú, no tanto sino 2 o 3 batallitas un poquitín para apoyar esto. Una batalla a la República, una del Imperio y otra de esta época, para que veamos que las tácticas son totalmente diferentes y que funciona todo... no son las mismas tropas ni la misma manera de ver el ejército contrario, ni el enemigo tampoco. Sí. Pues vamos a hacer algún día un programa de eso, de alguna batalla en concreto y
desarrollamos, porque hicimos uno que hace tiempo sobre las guerras dacias, hicimos dos, me parece, uno un poco sobre cómo era el reclutamiento, el alistamiento, y hicimos después uno ya sobre en sí las guerras dacias, y también hicimos aquel que me gustó mucho, la verdad, sobre medicina militar romana, que nos quedó muy chulo. Yo apliqué las teorías de Galeno y tú te metiste ya en lo que sería la práctica militar. Lo recomiendo a la gente, lo intentaré pasar también a YouTube. Y yo creo que Ángel, ya podemos finalizar. Recomiendo tus libros, recomiendo todos los libros de Ángel, están en Amazon. Los podéis comprar a través de los enlaces que yo puse o directamente. Sí, a través de los enlaces mejor, porque si no, si lo hacéis en Google poniendo Ángel Portillo Amazon, no ayudáis al mantenimiento del blog. Por lo tanto, si lo compráis a través de los enlaces de Bellum Artis, estos libros o cualquier producto que compréis en Amazon, ayudáis gratuitamente, sin ningún sobrecoste, al mantenimiento de este canal, que como dice Ángel, ya me lleva muchos días a la semana y mucho esfuerzo. Y de hecho, hay oyentes que dicen que bueno, que tengo que descansar, pero que no quieren que descanse porque si no, no hay programas. Y por cierto, eso es cierto también. Sí, si yo descanso, no hay tantos programas. Yo te veo, no sé, a este ritmo te veo mal, ¿eh? No, por eso quiero hacer de mañana. Ahora estoy haciendo de mañana para no hacer de noche. Pero hacer ahora en horas libres de mañana, que estoy de vacaciones, pues hacerlos y echarlos de noche cuando quiera descansar. Pues Ángel, muchas gracias, la verdad que de todo corazón te agradezco volver a ver un Artis. No esperes tanto para el siguiente programa. Aprovechemos ahora las vacaciones para grabar alguno más y enlatarlos, ¿no? Es verdad, sí. Yo ahora estoy acabando mi último proyecto para mandar la corrección ahora cuando podamos. Y sí, a ver si podemos coincidir. Pues si quieres podemos hacer. Si el último proyecto es militar. No, el último proyecto no es militar, no. Me gusta ser transversal. El siguiente sí que tiene que ver mucho con el ejército. Vale, pues si quieres podemos hablar de Aliso más en profundidad o de la época de Teutoburgo. O sea, ya tengo un programa con Federico, que creo que lo conoces, Federico Romero. Tengo uno de Teutoburgo, pero a mí me gusta siempre hacer varios enfoques. Hay gente que dice, no, yo tengo un programa de eso. No. Cada persona que viene da un enfoque distinto a la batalla. Y tanto, eso es lo bueno. Leer la misma información, interpretarla, porque los divulgadores y los recreadores, en mi caso, que tengo las dos cosas, somos interpretadores de la historia. Y es una interpretación, tú lo dices así, y cada uno que interprete como quiera, el que nos oiga, pues que se haga la suya. Efectivamente. Fanático es el que lee solo un libro. Y por tanto, hay que leer varios libros, ver varios vídeos de Bellum Artis y de otros canales para encontrar la verdad, sino lo que sea más o menos tu interpretación de la verdad. Por ejemplo, tú ves a Mario, para que los oyentes nos oigan, tú ves a Mario como un hombre bueno y tal. Y no, Mario. Yo lo veo mal porque yo llevo la panoplia, ¿me entiendes? Y a veces he sido legionario impeditus, o sea, con la impedimenta encima. Y entonces yo a Mario no lo veo como tú. Ya te lo digo yo que no. Porque con esos 30 kilos encima... Ya, pero el problema es que antes ibas a la guerra sin comida porque no te lo aseguraba tu jefe. Sí, pero yo cargo ahora. Yo antes no sé qué pasaba. Sí. No, yo pensé que ibas a decir a su fase política, que llegó a ser un poco medio loco también. Fue como los demás. Sí. El poder corrompe. Y el séptimo consulado ya le corrompió bastante. Duró poco, eso es cierto también. Sí, pero vino Sila, que era igual de malo, que tampoco, y luego vino el otro, es que es igual. Por eso. Pues Ángel, voy a despedirme de los oyentes y hablamos ahora. Espero que os haya gustado este programa con Ángel Portillo, que os recomiendo siempre sus libros, que yo los que leí, ninguno me defraudó. Por lo tanto, os recomiendo que disfrutéis la historia de Roma con Ángel Portillo. Tenéis el enlace de compra en la descripción del programa. Y también ya recordaros que si os ha gustado este programa, darle a me gusta, compartir, dejar un comentario y, como dice mi hija, si sois nuevos en el canal, darle a la campanita y suscribiros para que os lleguen todos los nuevos programas que vayamos haciendo. Y si ya sois Bellum Artis followers, seguidores obsesionados con Bellum Artis, nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis, en iVoox y en YouTube. Si queréis, podéis lucir las camisetas como esta de Bellum Artis, que están a la venta en la página bhmshop.app. Está en la descripción del programa y también en YouTube os saldrán las camisetas de vez en cuando. Espero que compréis alguna para lucir orgullosos y identificarnos por la calle como amantes de la historia militar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada.
Hola amigos de la historia militar. Si os gustan nuestras historias habladas, podéis apoyarnos en patreon.com/velunartis o en paypal@velunartis. Y si queréis también, aquí en iVoox os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada.